del trabajo que saquen estas tres mujeres adelante, porque son tres pesos pesados. Y por último quiero hablar de Rhianna Pratchett, que es una parte de la hija de Terry Pratchett, ¿vale? Pero ya tiene nombre por entidad propia como guionista de todos estos juegos que hay aquí. ¿Qué ocurre? Decía yo antes que en los años 80, en el 83-84, de pronto las mujeres dejaron de interesarse por el desarrollo de videojuegos e incluso dejaron de interesarse como jugadoras. ¿Por qué? Pues porque salieron los ordenadores personales y estos ordenadores ¿a quién se dirigían? A los chicos. ¿Por qué? Porque las empresas se lo vendían a los padres como un apoyo para el estudio. ¿Y quién interesaba que estudiara más por aquel entonces? Los chicos. Vamos a ver algunos de los anuncios de prensa de la época. Aquí vemos Spectrum, el regalo fin de... Se ha ido. ¡Ah! ¡Socorro! ¡Help! ¡Un hombre! ¡Que me salve! ¿Veis? Sin nombres. Bueno, es que tengo aquí la pequeña chuleta. Habéis visto el primer anuncio, Spectrum. Aquí tenemos otro, fantástico, también un niño. El siguiente, aquí tenemos una foto en la que se ve la familia. ¿Pero quién está con el ordenador? El niño. ¿Qué papel tiene la niña? Pasivo. Está mirando lo que está haciendo el niño con el ordenador. Y en la otra foto está el niño. Más niños. Nole Sile. Además, quizás os acordéis alguno de estas campañas. La del Nole Sile. Ven al mogollón, ven a la Nintendo. Si ves detrás hay un montón de chicos y una niña. Hay una. Pero ¿por qué cambió todo esto? De pronto, cuando empezó el siglo, entre 1999 y 2004, hubo un cambio en la tendencia. Y las niñas empezasteis, porque sois todas bastante jóvenes, a incorporaros nuevamente al mercado de los videojuegos. ¿Por qué? No hay ningún estudio, yo no he encontrado ningún estudio que analice por qué puede ser. Yo tengo mis propias teorías, porque yo para entonces ya estaba trabajando desde hace muchos años. Una de las cosas que yo creo que influyó es la aparición de las consolas rosas. Aquí tenemos la primera que salió en color rosa, esta Game Boy, que en un principio apareció de una forma un poco tímida en el Reino Unido en el 94, luego ya salió en Japón, vieron que funcionó y empezaron a salir consolas rosas para todas las niñas del mundo. Pero bueno, si esto consiguió que las niñas se interesaran y que las niñas se empezaran a jugar y que se empezaran a desarrollar juegos, aunque fuera específicamente para niñas, pues bien, no está nada mal. El rosa tampoco es un color feo, ¿no? Luego ya vinieron los cristales de Swarovski y todas estas cosas. Otro de los elementos que yo creo que influyó fue la aparición de los Sims. Los Sims es un juego que salió en el año 2000, si no recuerdo mal, sí. Y los Sims caló muy bien entre las mujeres. De hecho, en el estudio también tenían, yo recuerdo la presentación, no sé si fue los Sims 2, Dios, qué mayor soy, que vino una productora del estudio y decía que allí en el estudio casi en la mitad de la gente de las desarrolladoras eran mujeres. Es decir, es un juego hecho por bastantes mujeres y quizá en eso se note en que les guste mucho a las mujeres. También probablemente tenga que ver el hecho de que en realidad los Sims es una casa de muñecas gigantesca en la que tú te dedicas a hacer que tu Sim sea maravilloso, estudie, tenga una familia, sea muy feliz y acabe ahogado en la piscina. Bueno, otro elemento que yo creo que tuvo bastante que ver fue la aparición de los MMOs. Veo que sí, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, en los estudios siempre dicen que a las mujeres nos gustan los juegos de lógica y de interacción social, probablemente porque siempre nos han potenciado un poquito más en nuestra educación esos elementos. Y claro, estos juegos nos daban todo aquello, nos permitían ser otras personas, imaginarnos otros mundos y además comunicarnos con otra gente. Entonces, claro, probablemente ese factor social yo creo que influyó para que en World of Warcraft, por ejemplo, hubiera muchísimas jugadoras, muchísimas. Y llegamos a 2006, cuando ya estaba todo esto gestándose y empezando, y llegó Wii. Y Wii, no las recordáis porque sois muy jóvenes, me voy sintiendo cada vez peor según avanza esta charla. Wii caló muy bien entre las mujeres. ¿Por qué? Porque siempre se hablaba de la barrera del mando. Una mujer que no había jugado en a lo mejor 10 o 11 años cogía el mando de PS2 y se sentía mal, se sentía intimidada por tanto botón. Tú le dabas el mando de Wii y decías, haz así, sabes jugar al tenis, sabes jugar a Wii. Entonces, claro, lo petó absolutamente. Y las empresas nos empezaron a enviar a los periodistas otras imágenes, ya no eran niños jugando,
Ya los anuncios no eran el niño con la consola o con el ordenador. Empezaron a salir familias, empezaron a salir niñas, empezaron a salir juegos sociales para mujeres tipo SingStar y todas estas cosas. Esto estoy hablando ya de finales de la década de la década pasada. Y en 2007 llegó Steve Jobs, se subió, dijo, hemos reinventado el teléfono, y empezaron los juegos para móviles. Y esto nos ha revolucionado totalmente el mundo de los videojuegos, el mundo de los móviles, y ahora tú puedes jugar a cualquier juego que nadie te va a mirar mal ni te va a decir nada. ¿Qué ocurre? Que con esto han aumentado el número de mujeres que trabajan en videojuegos y que juegan. De hecho, en España, según AEBI, que es la patronal del videojuego, el 44% de los 15 millones de videojugadores que hay son mujeres. Empezaron a aparecer juegos para niñas, fuera quiero ser whatever, y sí se vio que la mujer empezaba otra vez como a incorporarse. En 2015 se hizo una valoración de 3.000 trabajadores de estudios de desarrollo de videojuegos americanos. El 75% de los trabajadores eran hombres y el 22% mujeres. No es mucho, ¿verdad? Pero es que en 2015 solo el 11,5% eran mujeres. Es decir, en 10 años se duplicó el número de mujeres que trabajaban en desarrollo de videojuegos. También es cierto que si os fijáis en la tabla de abajo, ¿se ve bien? Sí. La mayoría de ellas trabajaron en el departamento de marketing, de producción, arte. Hay muy pocas trabajando como programadoras. Pero bueno, también es una situación que está empezando a invertir, se está empezando a cambiar. De hecho, una de las razones de que esto se esté cambiando es precisamente lo que nos ha traído aquí. Están empezando a surgir asociaciones de mujeres que queremos dar visibilidad a la presencia de la mujer dentro del videojuego, a darnos cuenta de que no somos las únicas, de que no estamos solas. Mirad, hoy hay aquí muchísimas chicas y todas estamos en esto y todas estamos trabajando en el desarrollo de videojuegos de una forma o de otra. Yo desde el lado de la prensa, vosotros desde el lado del desarrollo puro y duro. Y es más, había mujeres hace 20, 30 años que estaban en esta misma lucha y que abrieron el camino y con las que tenemos que contar también, porque ellas son el apoyo, la base de lo que estamos sustentando hoy día, de lo que estamos formando hoy día. Pero no todo es bueno. Hay que decir que no todo es bueno. Y llegamos al lado feo de esta historia. Porque yo decía que se ha producido una inversión en la tendencia en los últimos años. Ahora hay más mujeres desarrolladoras. Las que están dentro del mundo de los videojuegos lo estamos organizando pues, en Women in Games. Hay otra iniciativa que es Girls Make Games, que se trata de hacer workshops y talleres para niñas para que aprendan a programar desde pequeñas y se interesen por el mundo de la programación y del videojuego. Pero paralelamente a esto, o sea, al mismo tiempo que las mujeres empezábamos a organizarnos y a decir, aquí estamos, queremos visibilidad, queremos nuestro huequecito en la presencia, surgía un movimiento que lo que intentaba era lo contrario. Intentaba contener el avance de la mujer frenándolo de diversas maneras. Os voy a poner unos pequeños ejemplos. Bueno, primero voy a beber agua, ¿vale? Perdón. En 2012 se creó un hashtag que se llamaba One Reason Why. Surgió a raíz de que Brenda Romero, recordáis la que yo comentaba antes, la mujer de John Romero, aunque es más John Romero el marido de Brenda Romero, ella fue al E3 y de pronto se sintió incómoda porque estuvo hablando con un tío y de pronto resulta pues, que el tío se animó mucho y ella se sintió incómoda. Entonces puso en Twitter, me siento mal porque después de 31 años desarrollando videojuegos me siento incómoda. ¿Por qué tengo que sentirme incómoda delante de un tío? Y a raíz de ahí pues este hashtag fue saliendo y bueno, pues empezó a salir muchas cosas. Pero también lo que a mí me gusta y lo que me da ilusión es ver que hubo también mucha gente que lo mismo que apoyaron aquella show de los años 80 diciéndole no hagas caso a este de Atari, hubo muchos estudios y muchos buenos profesionales que le dijeron no te preocupes, nosotros os apoyamos. Por ejemplo, Remedy Games dijo queremos mujeres en nuestro estudio porque creemos que vuestra presencia nos puede ayudar a hacer mejores juegos. Pues la cosa no quedó simplemente ahí, esto fue una anécdota, pero poco después sí que hubo más repercusiones. Esta la reconocéis seguramente, es Anita Sarkeesian. Y Anita es una periodista cultural, te puede gustar más o menos, pero es una periodista cultural y ella hace su trabajo. Entonces decidió meterse en el mundo del videojuego y denunciar el sexismo que había dentro del mundo del videojuego. Hizo un Kickstarter para hacer un documental hablando de este tema y bueno, consiguió muchísimo más dinero del que ella pretendía, pero comenzó una campaña de acoso a Anita que dura todavía hoy, estoy hablando de que empezó en 2012. Todavía Anita hay veces que no puede asistir a una charla porque hay amenazas de bomba, amenazas de que la van a matar, de que le van a hacer tal. Es decir, esta mujer desde entonces es un poco como el Salman Rushdie.
¿sabes? Del machismo de los videojuegos. Incluso llegó a haber un juego en el que le golpeabas hasta deformarle toda la cara a Anita. Pero bueno, la cosa está en que la campaña que ella promovió tuvo tanto éxito que al final lo que iba a ser un mero documental ha acabado siendo 21 documentales en 2 temporadas y varios extras. Es decir, ella cumplió el papel que tenía. Peor todavía, bueno, estas son algunas de las amenazas que ha recibido Anita Sarkeesian, y si no recuerdo mal eran como de 2016, 2015, es decir, un disparate muy grande. Y le dicen verdaderas burradas a esta mujer. Pero no es lo peor que se ha visto en el machismo del videojuego. Esto es lo peor. En 2014, Zoe Quinn hizo un videojuego que se llamaba Depression Quest. Cuando ella lo puso en Steam, empezó a recibir un montón de críticas negativas en los foros diciendo que esto iba a romper con el hombre en el videojuego, críticas de este estilo, ¿no? Pero el mayor problema que vino fue cuando su novio hizo un post diciendo que Zoe se había acostado al loro, que como vamos a ver siempre, es que es una puta. Los argumentos son totalmente novedosos. Pues este hombre dijo que se había acostado con un redactor de Kotaku para que le escribiera una buena crítica de ese juego. Incluso el redactor jefe de Kotaku, Stephen Totilo, intervino y dijo que no tenía nada que ver, este redactor no había hecho la crítica del juego, pero bueno, se desató una verdadera tormenta en Internet y en la vida real, porque esto se traslada a la vida real, de acoso a esta mujer, y no solo a ella, sino a todos los que la defendían. Este es el símbolo del Gamergate, que es lo que todo este movimiento que todavía colea hoy día. Y estas son las amenazas que recibió alguien que salió en apoyo de Zoe Quinn. Phil Fish es el creador de Fez. Defendió a Quinn y desde 4chan y desde Anonymous lo que hicieron fue hackearle su cuenta de Twitter y la cuenta de la empresa e hicieron pública la información privada. Este hombre, que también tiene su rareza, vamos a decirlo también, ¿vale? Pues cogió, vendió la empresa y se piró de Internet y prácticamente no se ha vuelto a saber de él. Dijo que no le importaba esto y que se iba de este mundo porque le parecía que estaba todo bastante mal. La cosa es que los que defendían el Gamergate decían que ellos lo que defendían era la ética del periodismo, que ellos lo que querían era, porque claro, esta mujer se había acostado con Kotaku y como los periodistas somos unos vendidos maletines, bla, 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 por aquí están los míos, todos mis maletines, el yate está ahí fuera. Pues ellos decían que querían, pues eso, la ética del videojuego y tal. Bueno, pues hubo una revista, que la tengo por aquí, que lo que hicieron fue contabilizar los tweets que había habido con el hashtag de Gamergate dirigidos a algunas de las personas que estuvieron implicadas en este escándalo. Brianna Wu, que es una desarrolladora, tiene 40.000 casi tweets para ella, ataques. Anita Sarkeesian, recordáis, la de antes, la de los documentales. Lija Alexander, que fue una redactora que salió también en defensa. Zoe Quinn, la desarrolladora implicada. Stephen Totilo, el redactor jefe de Kotaku, que era la revista acusada de haber vendido su opinión, fijaos que tiene nada, llegará a 3.000, frente a los 4.000 de Brianna Wu. Y Nathan Grayson, que es el implicado, el periodista implicado, pues nada, una minucia tiene. Entonces, claro, esto hace pensar, ¿realmente iban a favor de la ética del videojuego o era un ataque a las mujeres? Es decir, ya independientemente de que esta mujer se hubiera acostado con quien le daba la gana, que para eso era su cuerpo, aquí el ataque no suena precisamente a todo esto. Si veis arriba están los tweets que iban contra uno y contra otro y no queda realmente muy claro. Amped era la revista que hizo el recuento este. No solamente ellas han sido atacadas y de hecho estos ataques siguen todavía. También ha sido, es que estoy llamando tiempo a meter en la presentación porque ha sido un poco rápido. También ha sido acosada Ali Rosemary Leost, que trabajó en la captura de movimientos de Electronic Arts en Vancouver para el último Mass Effect Andrómeda. Bueno, alguien dijo, esta es la responsable de todos los fallos visuales que hay en Mass Effect Andrómeda. Y fueron a por ella totalmente a saco, hasta tal punto que en Electronic Arts, bueno, decían que es claro, lo típico, ¿no? Ya sabéis, la acusación está de, está ahí por lo que está ahí. ¿A quién tal? ¿A quién se ha cepillado? Bueno, pues tuvieron que salir en EA a decir que ella trabajaba en EA Labs, que no tenía nada que ver con EA Montreal, que ella no tenía nada que ver con toda esta historia, pero claro, esto siempre se queda un poco diluido. Y también la actriz de doblaje Frida Wolf, que pone la voz a Sarah Ryder, la protagonista de Mass Effect Andrómeda. Ahora, ¿hasta dónde hemos llegado por todos los problemas de Mass Effect Andrómeda? A acosar a la mujer que le puso la voz. Y también en 2012, recordemos los tiempos estos del One Reason Why y demás,
A la escritora de Dragon Age Origins, Dragon Age 2 y Star Wars The Old Republic, Jennifer Hepler, dijo en una entrevista que priorizaba una buena historia a la jugabilidad. ¿Para qué queremos más? Pues también esta mujer fueron a por ella y salió en este caso Ray Musica, que es uno de los directores de BioWare, salió a defenderla. Pero bueno, en estas estamos ahora, es decir, un grupo de mujeres intentando demostrar que podemos estar ahí, que todos juntos avanzando en la misma dirección podemos enriquecer, como decía el hombre este de Remedy, que podemos enriquecer el mundo de los videojuegos y conseguir que más gente juegue. Y un sector que yo estoy muy convencida de que son 4 gritones. El problema es que gritan muy fuerte y saben dónde tienen que gritar y a quién tienen que apretar. Entonces, estamos en un momento un poco complicado, pero bueno, yo soy bastante positiva y quiero pensar que todo va a ir bien. Y para no quedarnos con el mal sabor de boca este del mal rollo de los tweets estos tan horripilantes, os quiero recomendar que veáis, que veáis 2 documentales que están en YouTube. Son de Marina Amores, que es una chica que trabaja en Barcelona. Y Marina primero les preguntó a unas cuantas mujeres que cómo se sentían en el mundo del videojuego. Les preguntaba, pues ¿alguna vez te has sentido acosada jugando y tal? Y ellas contaban su experiencia. Este documental se llama Mujeres más videojuegos. Y luego le decían, ¿pero y los hombres qué? ¿Por qué no nos ha hecho caso a los hombres? Y dijo Marina, no problem, hombres más videojuegos. ¿Tú alguna vez te has sentido acosado en un videojuego cuando has notado que eras un hombre? Claro, y se quedan todos como, ¿qué? Bueno, os recomiendo que lo veáis porque las caras de sorpresa son muy buenas y realmente te hace pensar muchas cosas, porque si hay algo que suele funcionar muy bien para entender si una persona está siendo discriminada o no está siendo discriminada, es lo típico de ponerse en el lugar del otro. Es decir, tú piénsate, si esto que está pasando, esta situación que estoy viendo, en vez de ser una mujer, fuera un hombre, ¿sería normal o no sería normal? Es decir, si tú te pones con tu clan para ir de raid y te pones un taparrabitos así y una capita que te llega a la cintura, ¿tú vas a matar al dragón? ¿Tú ves que ese personaje va a matar al dragón? Pues a lo mejor también hay algo que está mal. Bueno, y con esto ya he terminado mis 20 minutos, lo he logrado. Bien. Y si tenéis alguna pregunta... Si alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario, tomatazo. ¿Alguna pregunta por aquí? Bueno, yo no asusto, ¿eh? ¿Y una pregunta? Creo que lo has dejado todo muy claro. Pues muchísimas gracias por haberme escuchado. Un aplauso. Y a continuación tenemos... es que hace mucha calor aquí. A continuación tenemos a otra de las grandes, es Tatiana Delgado. Tatiana es cofundadora y diseñadora, game designer de Vertical Robot. Un aplauso. Bueno, ¿me oís bien? Vale. Pues muchas gracias, Gisela, por la invitación y la oportunidad de estar aquí. Y gracias a todos vosotros por venir. Os voy a hablar un poquito de los retos de diseño que se plantean a la hora de diseñar para realidad virtual. Yo empecé en el año 2000 a trabajar en videojuegos en la empresa Revelac, donde empecé como game designer. Y luego me pasaron a hacer el port del Blade, no sé si lo conocéis alguno ya, pues ya tiene tantos años. El Blade para Xbox, la primera Xbox. Y a partir de ahí, bueno, he trabajado en un montón de empresas, en proyectos de todo, desde juegos para Pocoyo al Deadlight. O sea que he tenido la suerte o la desgracia de estar en todo tipo de plataformas y diferentes géneros.
¿Qué pasó? Que cuando, después de tantos años, tenía ganas de empezar algo nuevo, algo diferente. Y aprovechando que se presentó la realidad virtual, vi que era el momento de saltar y lanzarme a hacer algo nuevo. En todos estos años, una de las inquietudes que me ha gustado mucho era que, como veis, todas estas plataformas ofrecían nuevas maneras de interactuar para el jugador. Entonces, la realidad virtual quizá es la que ha roto más con lo establecido. ¿Cuáles son las limitaciones o pegas que te puedes encontrar a la hora de empezar a desarrollar para realidad virtual? Lo primero es el precio, tanto para un desarrollador como para un usuario. O sea, como ya sabéis que, aunque por cierto está de oferta el Oculus ahora, mitad de precio, pero aún así es muchísimo dinero si quieres empezar a desarrollar o a jugar en una realidad virtual de PC. La de móvil es más accesible, pero también está mucho más limitada. ¿Qué pasa? Que si tenemos muy poquitos usuarios, las ventas se van a limitar en ese poquito de usuarios, con lo cual hay una limitación en ventas y en el beneficio que puedes obtener. Y luego está la gran incógnita de cada vez que sale, o sea, ¿quién se acuerda del Kinect ahora? Dices, a ver si me he metido aquí de cabeza en esta cosa que a mí personalmente me parece que tiene mucha posibilidad, pero el mercado no responde y se queda aquí. Entonces, estos son quizá las incógnitas gordas. Y me diréis, entonces, ¿has dejado tu trabajo y has invertido todos tus ahorros en montar una empresa para esto? Y yo, pues sí. ¿Por qué? Pues precisamente porque es una aventura que yo creo que tiene una recompensa muy grande, y es la recompensa, el estar en la cresta de la ola. Estamos liderando ahora mismo los descubrimientos que van a llevar a nuevos estándares en los juegos, y para mí creo que es algo, y os animo también a todos los que estáis dudando, que os lancéis a investigar, porque es muy bonito el poder descubrir cómo van a ser el nuevo estándar de cámara, de movimiento, etc. Y bueno, también al ser los primeros en estar allí, si esto está para quedarse, pues nos va a dar una ventaja, unos conocimientos que te van a ayudar para estar, digamos, en primera línea. ¿Qué pasa? Que, como os he dicho antes, todo lo que hemos aprendido de Game Design ya no sirve. Te das cuenta, yo cuando empecé con las primeras ideas de proyecto, con un pitch, era todo muy encaminado a un juego en primera persona que yo conocía. Y cuando empezamos a testear, dije, no tiene nada que ver. Y os voy a ir contar rápidamente todos estos cambios, descubrimientos que hemos hecho a día de hoy, y que seguro que si el año que viene repito esta charla, os contaré. ¿Os acordáis lo del año pasado? Eso ya no, ahora hay muchas cosas más. Entonces, como digo, es algo que va cambiando enormemente, evolucionando, y quiero compartir con vosotros los grandes retos o dificultades que se presentan en el momento. El primero, el más grande, que seguro que lo habéis escuchado ya, es el mareo. El mareo se produce por un montón de diferentes causas. Una de las principales es que tu ojo está percibiendo movimiento cuando tu cuerpo no, el cerebro no. Entonces, hay una disonancia que produce que sientas este mareo. Para mí, sin embargo, el rasgo que más mareo produce es las caídas de frame rate. Es decir, si tú no estás manteniendo constantemente los frames por segundo que pintas, en el momento que haces un giro de cabeza, como no te acompañe perfectamente uno a uno a tu movimiento, ahí es cuando ves a la gente que se desvanece, se desploma, porque te quieres morir en ese momento. A mí me ha pasado que estás probando a lo mejor un juego y que, porque estás desarrollándolo, mete un pico de un bajón de frame rate, y en ese momento pues es que te vas al suelo. Evitar en la medida de lo que se pueda aceleraciones bruscas y cambios de dirección inesperados. Cuanto más rectos los movimientos, más suaves las aceleraciones, mucho mejor. Luego ya veremos cómo podemos mejorar esta locomoción, pero en principio, como norma general, tenéis que intentar respetarlo. Y luego siempre tener anclajes al mundo real, al mundo del juego, quiero decir, que te sientas que estás allí y que estás aterrizado de alguna manera, ¿vale? Entonces, también es muy curioso porque hay mucha diferencia. Esto es algo muy personal, es decir, no es que al 90% de los jugadores les va a marear o no. Hay un rango, un espectro muy grande. En mi equipo, por ejemplo, yo soy la que más se marea. Entonces, quizá el baremo sea yo. Si yo no me mareo, ya hemos conseguido que más o menos para una... De hecho, ahí lo que veis que pone Grandma Speed es lo que me puso el programador como la variable para la velocidad vuela para cuando vaya a jugar yo.
Entonces, siempre que planteéis un control, un movimiento, dad la oportunidad o intentad proporcionar herramientas para que se pueda regular esta velocidad de alguna manera. Es decir, que los jugadores que se marean puedan jugar de una forma mucho más sencilla, más relajada, pero que quizás sea aburrida para los que no tienen pues que tienen estómagos de acero, como nuestro programador, que va con la cámara de dibujo y a toda velocidad. Entonces, luego también los estudios dicen que no te acostumbras al mareo, que si eres así y así te vas a quedar. Pero en mi experiencia y la del resto del equipo, que no sé, y muchos desarrolladores con los que he ido hablando, parece que te vas acostumbrando. Yo supongo que dentro de unos años se sacarán más conclusiones. Yo me mareaba muchísimo antes, mucho más que ahora. Entonces, también para tenerlo en cuenta. Quizá los juegos que salgan dentro de 3 o 4 años ya no tengan que tener las restricciones que tienen hoy en día. Entonces, digamos, el mareo nos lleva a la siguiente gran cuestión, que es la locomoción. ¿Cómo nos movemos en un mundo virtual? Como sabéis, los dos grandes estándares, que son Oculus y HTC Vive, lo que te preparan es para un setup de habitación. Entonces, tú tienes una habitación donde te puedes mover libremente, interactúas con tus manditos. ¿Qué pasa si el juego está presentado para jugar en esa habitación, como puede ser el Job Simulator? No hay ningún problema. Ellos, además, lo que detectan son el tamaño que tienes al definir Tienes como una malla de seguridad y se ajustan esa malla. Entonces, si tienes una habitación grande, te van a poner los elementos más separados. Si es una habitación pequeñita, tiene un layout que se ajusta, pues en lugar de tener la nevera aquí y una cosa aquí, te lo ponen todo encima. Pero claro, normalmente en los juegos vamos a querer explorar elementos y situaciones mucho más grandes que una única habitación. Ahí es cuando la gente se está devanando un poco los sesos de cómo buscar la manera de moverse sin marearte. Ya no podemos movernos con un mando como hacemos en los juegos en primera persona normales. Os voy a contar así por encima porque desgraciadamente no hay tiempo para profundizar, pero quizá el más seguro es el teleport. Pero también es el que ya los jugadores empiezan a cansarse de él, porque es muy seguro, pero no te da esa sensación de inmersión. El teleport es simplemente, puede haber dos tipos. Seleccionas con el mando un punto y apareces allí, o sea, así de sencillo, o teleportas todo a tu área de juego a un punto. Es decir, yo estoy en este cuadrado de habitación, doy allí y este cuadrado mío se mueve y se teleporta aquí. Entonces, de esta manera puedes ir explorando las habitaciones. Y dentro de esto pues hay un montón de estilos, de unos que te rotan y apareces mirando al mismo punto siempre, otros que eliges tú la rotación de destino. Yo, en mi recomendación, para mí el que mejor funciona es teleport con habitación completa y que te lleve al mismo punto de offset en el que estabas, porque es lo que menos te despista. Y luego, bueno, ahí puedes hacer un dash, que es simplemente ir a ese punto con una animación muy rápida. Puedes volar, como juegos como el Eagle Flight, donde ellos si lo veis, el Eagle Flight parece que entra un poco en contradicción con lo que os he dicho antes por lo rápido que se mueve. Ellos lo que hacen es ocluyen, porque por lo visto hay un estudio en el que la visión del ojo humano, si detectas el movimiento se detecta mucho mejor el movimiento por la periferia que por el centro. Es decir, el movimiento que pasa en la periferia te marea más. ¿Qué hacemos? Pues cuando giras o haces giros bruscos o te acercas mucho a un objeto, con lo cual ves esta sensación de objetos pasando, ocluyen esa parte. Si tenéis la ocasión de ver algún vídeo, lo vais a ver que en cuanto el águila gira, ocluyen y te dejan solo la vista en el centro. Y de esta manera marea mucho menos. Luego otros sistemas, pues el Gaze System, que es mirar a un punto y te teleportas allí, que se usa mucho en juegos de Gear VR donde no tienes un mando. El Freedom Locomotion System, que os recomiendo que veáis el vídeo, si lo podéis apuntar, porque es muy gracioso. Es un japonés que se inventó un sistema en el que estás con los mandos del Vive haciendo así. Entonces, me da que no va a funcionar porque todos queremos movernos lo mínimo al final cuando estamos jugando. Pero bueno, ahí está y no te mareas. Y luego el modo que hemos implementado, que no se ve ahí, está pequeñito, es el modo saltos o jetpack, que eso lo hemos implementado en nuestro último juego, que es el Daedalus, para Gear VR, en el que hemos intentado dar el máximo que hemos podido de movimiento
pero de forma que lo puedas controlar tú. ¿Y cómo? Limitamos, o sea, permitimos frenar al jugador de forma que si alguien quiere ir muy a lo loco, salta y baja tranquilamente, normalmente, pero tú puedes frenar esa caída de una forma controlada y regulada. Entonces hemos comprobado que de esta manera damos acceso a todo este espectro de jugadores y en general no se marea la gente. Otra de las características de la realidad virtual, que creo que es uno de los puntos fuertes, pero hay que saber, o sea, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, como todos sabemos, es que la presencia es sentir que estás físicamente en el mundo del juego. La realidad virtual te permite estar allí. Ya de por sí, por defecto, estás metido en ese mundo. ¿Qué pasa? Que tenemos que mantener esa realidad para que funcione. Es decir, al acercarse tanto a la realidad, tenemos que ayudar al jugador para que no se sienta fuera de ella. Os voy a poner, ahí he puesto unos ejemplos de cosas que han pasado por la gran inversión que tiene. Como por ejemplo, a mí me ha pasado que estaba en uno de los puzzles que teníamos, que estábamos buscando una cosa por el suelo, en el juego me agacho, entonces tenía una mesa virtual aquí, hice así para subir y fue como, ¡ay! Claro, la mesa no existe, me fui al suelo. O estás testeando, te cansas y dices, bueno, pues ya está, dejo el mando del Vive y lo dejé encima de una mesa de mentira. Entonces, incluso en el Job Simulator, cuando la gente, a mí me gusta mucho examinar cómo juega la gente a los juegos. Entonces ellos cuando se llevan un donut a la boca para comérselo, ves cómo abren la boca. O sea, en un juego normal eso no lo haces, pero aquí ves a la gente que... ¿Cómo podemos mantener esta sensación, esta presencia que nos va a aportar tanto al mundo del juego? Tenemos que tener primero controles intuitivos. Es decir, aquí ya no nos vale el pre-SAT, tu open, lo que sea, o tenemos que, si se puede abrir algo, tienes que abrirlo tú. Tienes que coger el mando y abrir la puerta. Tenemos que tener un feedback constante de cosas que pasan en el mundo que sea realista y que sea consistente. Por ejemplo, si tú tiras un objeto y cae con una gravedad que no es la real, a no ser que estés, claro, si es un mundo que tú has construido una ficción, que estamos en un planeta de baja gravedad, ahí sí tiene sentido. Pero si es un mundo realista, tenemos que procurar que los objetos caigan como tienen que caer. Que si levantas una piedra, no la levantes así, sino que sea pesada. ¿Cómo? Claro, eso ya es otra pregunta. Entonces, ¿qué es lo mejor? Intentar meter solo los elementos en el juego que os ayuden a mantener la presencia y no metáis cosas que vayan a crear inconsistencias por necesidad. Esto limita mucho a la hora de crear mundos porque te pone muchos filtros que tienes que pasar a cada vez que vas a poner un elemento nuevo. También a la vez que la presencia está mucho más potenciada, el storytelling, sin embargo, se ve mucho más, perdemos muchas herramientas que teníamos. En un juego de PC normal, cogías una cutscene, es decir, quitabas el control de la cámara al jugador y le cogías así y decías, mira eso, allí está pasando esa cosa interesante, y ahora mira para allá, mira, ahí. Y de esa manera tú llevabas el control de la narración y podías poner unos planos espectaculares y trabajarte además al cuidado de los diálogos, etc. Aquí puede pasar que hay una cosa muy espectacular allí y tú estés así y te has perdido todo. Entonces, tenemos que guiar al jugador, usar otras herramientas para guiar al jugador. A mí me ha ayudado mucho en este sentido el haber preparado muchos roles en vivo donde sabes que son personas que están moviéndose por un entorno y están interactuando a su aire. Entonces, allí sabes que los elementos que tienen que ver, los props, son los que son de juego. Y tienes que, cada vez que se crea una escena, arreglártelas para que esté la gente mirando en esa escena y esté allí, que no estén en otra habitación por ahí perdiéndose. Entonces, ¿cómo conseguimos esto? Por ejemplo, con la música, si hay elementos visuales, por ejemplo, si va a haber una gran explosión allí, que empiece todo a llevarte la vista hacia allá. Con esto vamos añadiendo pequeñas capas que hace que el jugador vaya a mirar allí. Pero puede ser que no lo vaya a ver. Entonces, si es una escena muy importante, tendrás que meter otras escenas redundantes que complementen esa escena. ¿Qué nos pasaba a nosotros, por ejemplo? Que la demo que estábamos preparando para el juego en el que estamos trabajando ahora,
había un meteorito que impactaba y rompía una cosa a la que tenías que ir. Pero como se acababan de poner la gente las gafas y estaban flipando, había unas piedras en el suelo y estaban, había el meteorito cayendo y ellos estaban de ¡oh! ¡La piedra! ¡Buah! Y ahí 3 horas, ¡oh! ¡Cómo mola! ¡Buah, tío! No sé qué, el VR. Y claro, ya había pasado toda la escena, se la habían perdido. Entonces hay que tener en cuenta que el jugador no, van a perder el foco con tonterías. Entonces, si queréis que miren un cinto, limpiarlo todo, que lo importante esté ahí, y eventos pequeñitos que te vayan haciendo mirar allí. Y por supuesto quitar eso, todo el ruido visual, que no tenga que... Si hay los objetos que están, que los haya puesto un personaje por una razón y que tenga un sentido. Luego, las interacciones, todo lo que hay, se tiene que poder coger o usar o interactuar con ello en la forma en la que se usaría la realidad. No hay nada más frustrante, por ejemplo, que nos pasó también a nosotros en la demo, que poner una herramienta, por ejemplo, un martillo. Nosotros había un martillo y que hacía no servía para nada. Pero la gente se iba a por el martillo, ahí, Claro, no estaba preparado, no habíamos programado nada, era un prop decorativo. Todo, joder, no rompe nada, no se rompe cristal. Buah. Pues ya le hemos sacado la presencia. Le hemos frustrado porque al final él tenía una expectativa y no se la hemos cumplido. ¿Cuál es la solución? No metamos martillos. Ni martillos, ni herramientas, ni nada. Si hay, por ejemplo, una máquina, si la máquina tiene botones, que los botones hagan algo, aunque sea como un juguetito de niños que se enciende una luz, pero que se puedan pulsar. Y por eso todos los elementos tienen que pasarles ese filtro de se pueden usar o tienen alguna reacción que esperaría un jugador de la vida real, y a lo mejor también evaluad el coste, porque si vais a meter, les pasó al Job Simulator, por ejemplo, que en el simulador de cocina ellos tenían un cuchillo. Y claro, es lo más lógico, un cuchillo en la cocina. Entonces, ¿qué pasó? Que la gente le daban el cuchillo, empezaba a trocear cosas. ¿Y qué pasa? Que hemos dicho lo primero, cuidado con el frame rate. Pero, claro, empezaban a trocear, dinámicamente se llenaba eso de pequeñas geometrías y el frame rate iba resintiéndose. Intentaron buscar millones de maneras de como el cuchillo que se rompe al primer uso. Pero era absurdo, porque rompe la zanahoria, ¡pum!, te has quedado sin cuchillo. O ponemos N cuchillos, no. ¿Qué hicieron? Quitaron el cuchillo y como nadie se acuerda de que había un cuchillo, pues nadie lo ha echado de menos. Entonces, no os coméis la cabeza con cosas. Si va a crear problemas, lo descartáis y ya está. Nadie lo va a echar de menos si no está ahí. Y luego, bueno, una anécdota es que mi madre, que hace muchísimos años que no jugaba al principio con la Master System y lo dejó. Y con la realidad virtual dijo, yo eso no voy a poder, no sé qué. Y se pasó la demo que hicimos entera, pero se manejaba muy bien y es porque como los objetos los manipulas como la realidad, no le costó nada. Si abría una puerta, observaba un objeto, apretaba un botón, tiraba una palanca. Entonces, esa accesibilidad yo creo que es una gran ventaja a la hora de construir los puzzles y las interacciones. Y lo último, bueno, que chorradas como quitar un tapón es como lo más divertido en VR. Cuando llegas ahí, hace pop, te sientes ahí, bueno. O sea, es una tontería, pero pensad en meter interacciones como juguete. ¿Qué no es tan divertido? Agacharse. O sea, lo primero pensamos, ¡buah, la leche! Metemos una pista debajo de la mesa. Y ya cuando la primera vez que ya, claro, además tengo una edad ya y era como, ¡ay! Encima, para Oculus, el tracking del Vive va muy bien porque sabéis que es un tracking de habitación. Hay un sensor en cada diagonal y te detecta toda la habitación. Con el setup básico de Oculus lo tienes en la mesa. De forma que si te agachas es muy probable que salgas del tracking. Si sales del tracking, la imagen se te queda congelada y claro, ¿qué pasa? Movemos la cabeza, la imagen no se mueve. Así que yo os recomiendo y procurad siempre mantener el juego que sea cómodo para el jugador. Los límites del mundo son muy importantes, que es algo que no tuvimos en cuenta cuando pensamos... O sea, ¿os acordáis que tú tienes definida una geometría? En esa geometría, o sea, en tu habitación puede ser que tengas una pared virtual en la mitad. Y tienes, imaginad, la caja de seguridad, contraseña súper secreta. Tienes un puzzle muy complicado que resolver para averiguar la contraseña. Y dentro está el objeto de juego. ¿Qué hago? Meto la mano,
Es una pared virtual, lo cojo, lo saco y ya está. ¿Cómo evitamos eso? O miro, meto la cabeza, veo la pista y salgo. Pues tenemos que tener cuidado con esas limitaciones. Las paredes virtuales no nos van a bloquear físicamente. ¿Cómo lo hemos resuelto nosotros? Hay muchas maneras. Nosotros simplemente, cuando detectamos la cabeza que colisiona con una pared virtual, hacemos fundido negro y teleportamos al jugador al último punto válido. Igual con los objetos. Tú puedes cogerla, no podemos evitar coger el objeto súper secreto, pero no lo vas a poder sacar. Al igual que no puedes meter. Imagínate que hay un objeto único y lo metes detrás de la pared hay un precipicio. Lo tiras. No, hacemos que si pasa una pared, se respawnea en el punto anterior. Entonces, son cosas que no te planteas, que es que en un juego tradicional ni siquiera se te pasan por la cabeza y aquí de pronto te das cuenta que hay muchas limitaciones nuevas. Los puzzles, y para no pasarme ya de tiempo, sobre todo la gente tiene muchos estímulos, es un medio nuevo. Lo de la piedra es verídico, le pasa a mucha gente de fascinación por una tontería y se les olvida. Salen de una habitación y toda la información, que en un juego tradicional parece muy fácil recordarla de una habitación a otra, es como que resetean memoria y eso, nuevas cosas. Entonces, intentad contener puzzles de una habitación para que la información esté autocontenida. Y luego procurar siempre un sistema de respawn para objetos para que no se pierdan. La UI, igualmente, yo prefiero que las cosas estén en el mundo integradas porque la visión, normalmente se ponen en los juegos tradicionales las cositas por el borde que no molesten, en la periferia no se ve nada. O lo pones en el medio, dependiendo del juego, o que esté en el propio mundo para que se pueda ver bien. Y como decía, los jugadores van a evolucionar, estamos empezando. La fascinación de las piedras yo creo que se pasará y llegaremos a juegos mucho más maduros, más adultos, donde puedas poner cosas que se entiendan que no van a ser interactivas. Pero eso yo creo que pasará dentro de quizá 2 o 3 años. Entonces, de momento, estamos en esto y seguiremos investigando para ver qué cosas nuevas nos traerá la VR. Entonces, creo que es algo muy interesante, muy divertido y os animo a que os metáis a trastear, aunque sea, porque, como os decía antes, somos un poco pioneros, somos exploradores y encontrar estos retos, intentar darle solución, pues es muy bonito. Y nada más. ¿Alguien tiene una pregunta? No. Buenas. Yo quería justamente preguntar, porque viniendo de camino para acá, he visto en un anuncio de las paradas de autobuses de que han añadido la nueva las atracciones en el parque de atracciones de Madrid de Ray Virtual en una atracción que tienen ellos. Y ya se añadió una justamente en el otro que hay con la de Batman, si estáis todos enterados. Entonces, ¿cómo crees que afecta exactamente que no sea un videojuego, sino que sea un diferente tipo de interacción en realidad virtual, este tipo de diferencia con respecto a juegos que podríamos jugar, por ejemplo, en HTC Vive o otro tipo de plataforma? ¿Te refieres a cómo es diseñar para una atracción, por ejemplo, o para una experiencia? Sí, y que, o sea, no solamente tanto como diferencias entre una opción y otra, sino qué cosas crees que puede aportar esto tanto a la otra plataforma, al público y demás. Claro, yo creo que sobre todo el tema del mareo y o sea, si es en el caso de las montañas rusas, tienes que tener ahí también el frame rate y que sea consistente con lo que está sintiendo tu cuerpo para... O sea, yo que no me gusta la montaña rusa no quiero ni pensar en lo que debes sentir ahí. Pero tienes que intentar eso, el límite del frame rate y la calidad para que se ajuste. Yo creo que al fin y al cabo ahí no hay nada interactivo, entonces todo lo demás quizá no tiene tanto sentido. No sé si contesto a tu pregunta. Sí. Gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hola. Hola. Una de las
cosas que he visto recientemente que se han ido proponiendo es que se ha hecho un planteamiento más o menos como las arcades, dado que el VR es costoso, es aparatoso y te cuesta muchísimo plantearlo en casa, pues muchas compañías han estado diciendo que un planteamiento dentro de locales en el que pagas y por 10 minutos o 20 minutos tienes una experiencia interactiva comprimida, digamos que dicen que ese es un modelo más viable de VR. ¿Tú qué opinas de eso? No, estoy de acuerdo. O sea, creo que además va a ser un resurgimiento de los centros de arcade, porque es cierto, mucha gente no tiene primero el hardware en casa, pero ya no para uno, sino para las experiencias que te suelen ofrecer estos parques que suele ser multijugador. Entonces, a mí me parece que es un modelo de negocio muy interesante y que ojalá, espero que triunfe, porque nos va a brindar experiencias mucho más complejas. Por ejemplo, The Void, no sé si lo conocéis, que es un parque que ya está, no sé en qué ciudad está ahora, no me acuerdo. Bueno, Era en Ohio, si mal no recuerdo. sí, es de estas ciudades que no vas a ir nunca porque no hay otra cosa, pero a lo mejor... Pero ellos tienen una sala entera, una especie de hangar que tiene habitaciones y vas moviéndote, o sea, es una chulada y ojalá, espero que esos parques triunfen. En Tokio acaban de abrir uno hace nada también. Vale, muchas gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Aquí había... Hay un montón de preguntas. A ver. Hola. Antes sobre lo que han dicho de las montañas rusas, cuando se refiere a la mirada, no sé si causa mareo el que te muevan a ti, tu cuerpo, hacia donde quieran para que tú veas lo que ellos quieren, pero que luego tú puedas girar la cabeza hacia donde quieras. No sé si me explico. Sí, o sea, tú cuando vas montado en el carrito, en el tren de la montaña rusa, sientes, pero como te estás moviendo de verdad y no te marea, porque tú sientes la aceleración en el cuerpo de ese movimiento. Es igual que, imagínate que no fuera una montaña rusa, sino un cochecito que va recto. Claro, tú sientes la aceleración en el cuerpo, no te marea tanto. Aún así, el frame rate tiene que estar estable o si no, da igual. O sea, eso es súper importante. Pero el hecho de mirar alrededor no es lo que marea. Claro. Siempre, hombre, hay grados. Hay gente como yo que a lo mejor sí que nos mareamos. Hay gente con mucho mareo que tiene que estar mirando al frente. Pero yo me mareo también en un coche o en un barco, donde estoy muy triste. Nada. Hola, buenas. Hola. Yo no sé si esto viene muy a cuento porque estás hablando más de las aplicaciones y de... si eres una programadora o un programador y quieres empezar a mirar el mundillo, ¿cómo? O sea, porque la verdad es que yo no tengo ni la más menor idea. ¿De realidad virtual te refieres? Ajá, sí. Lo primero, comprarse El Oculus, ¿no? Claro, puedes empezar, si no con el Gear VR, ahí las aplicaciones móviles son mucho más sencillas. Y todos los motores, tanto Unity como Unreal, ya tienen el acceso o sea, puedes enseguida montarte un escenario y que ya tengas algo funcionando en realidad virtual. Entonces yo te recomiendo... también hay un préstamo, mira, me acabas de acordar, gracias. Samsung presta móviles a desarrolladores. Tiene un sistema en España que les escribís y les pedís móviles para este caso. Os lo prestan un par de semanas, claro. Pero a lo mejor para trastear y empezar, pues les pides te compras el Samsung Gear, que es la carcasa, y puedes empezar a hacer cositas de... No sé si te ayuda. Sí, muchas gracias. Y ahora la última pregunta. Tenemos que hacer una última porque si no, no tendremos tiempo y terminaremos aquí a las 11 de la noche. Hola, sí, dos preguntitas. Bueno. Cortas. Respecto al tema que has comentado de la piedra, Sí. ¿se podría hacer, por ejemplo, eventos que se activen cuando la persona está mirando al lugar que uno quiere? Sí. Lo que pasa, o sea, eso es una de las cosas, una de las soluciones, por ejemplo, muy bien visto. También lo que pasa es que tienes que ver qué tipo de evento. Por ejemplo, el meteorito. Es una animación que a lo mejor te lleva 10 segundos, pero la gente mueve la cabeza muy rápido. Entonces, a lo mejor yo activo el trigger cuando estoy mirando al punto de inicio del meteorito. Pero de pronto,
no puedes, al final el 100% no está asegurado, pero es cierto que con eso que comentas, quizá le añades otro porcentaje más de asegurar que lo vayan a ver. Ujú. Y respecto al movimiento, ¿se podría, por ejemplo, utilizar un mando inalámbrico que pudieras mover con un analógico a la propia persona o eso ya provoca mareos? Eso provoca mareo. O sea, un control tradicional de los que conocemos, o sea, no es problema de... Es el propio mando en sí, el estar haciendo un movimiento continuo con el mando mientras mueves... Eso es lo que más... Sobre todo los giros, las curvas es donde el cuerpo te hace... Vale, gracias. Nada. Y ahora, por desgracia, no podemos hacer más preguntas porque si no, no tendríamos suficientemente tiempo para terminar. Muchas gracias, Tatiana. Y a continuación, una programadora, Macarena May, es una programadora que trabaja en Saber Interactive. Ha programado juegos para dispositivos móviles, PC4, Xbox, Nintendo Switch, Steam, bueno, un montón de juegos y de todas las plataformas. Con todos ustedes, Macarena May. Hola. Hola, buenas tardes. Como me presenta muy bien Gisela, por cierto, muchas gracias y gracias a todos por estar aquí. Soy programadora, soy un poco la excepción que confirma la regla, ¿no? Que no somos muchas. Actualmente estoy en Saber Interactive. Nuestro último juego que hemos lanzado ha sido NBA Playgrounds para PlayStation 4, Xbox One, Switch y Steam. Anteriormente también he trabajado en otros juegos para PlayStation Vita y PlayStation 4 y bueno, antes de eso en móviles, pero bueno, ahora estoy más centrada en consolas. Y bueno, quería hablaros de una cosa que se da por hecho, que todo el mundo te va a decir que sí, que está de acuerdo y que lo entiende, pero que a la hora de la verdad no siempre se da, ¿no? Que es la comunicación en los videojuegos, ¿vale? A la hora de desarrollar, lo que sería en la parte del desarrollo entre los distintos departamentos, nuestros compañeros de equipo y demás. Aquí, sobre todo, me voy a centrar pues, en mi experiencia en mis últimos trabajos, que son equipos pues, de cierto tamaño, ¿no? Por supuesto, si sois dos personas, pues os lleváis bien o mal, ¿no? Entonces, bueno, lo primero de todo es hablar un poco del proceso de creación de un videojuego, que es bastante diferente respecto a otras cosas que se puedan desarrollar. En un videojuego tenemos un proceso muy orgánico en el que hay mucha interdependencia entre los distintos roles que tenemos, ¿no? Por ejemplo, pues el programador va a tener que estar con una comunicación constante con el animador o con el grafista o con el diseñador funcional, ¿no? Para que todo funcione, todo está muy interrelacionado. Entonces, es muy importante que entendamos lo que quiere el otro, lo que necesita y que seamos capaces de dárselo. Pues aquí un poquito perfiles que hay, ¿no? De diseñadores funcionales, grafistas, tanto 2D como 3D, diseñadores de interfaz, programadores, testers, producers, gente de sonido. Al final pues hay mucha gente muy especializada en cada uno de sus ámbitos. Cada uno de ellos tienen algo que aportar. Es decir, tendemos muchas veces a centrarnos en nuestra pequeña parcela, ¿no? Pues yo soy programador y yo me tengo que encargar de que el juego funcione bien, de que vaya bien de rendimiento, de que el muñeco salte como tiene que saltar, pero se nos olvida que, aunque a lo mejor el que salgan chispitas cuando dé el espadazo a mí no me importa, porque a mí ya me está costando suficiente que se dé el espadazo, esas chispitas son importantes para alguien y la realidad es que para el global del juego es importante. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Que todos al final, todos van a pasar muchas horas trabajando, van a pasar muchas horas y muchos dolores de cabeza para que algo quede bien y quieren que quede bien en el juego, porque también es importante para todos. Todos queremos que nuestro esfuerzo luzca, ¿no? No habernos tirado 10 horas para que el fuego se vea bien y que luego me digan, no, es que no hay tiempo, te quito el fuego. Pues, a ver, a veces puede pasar, pero hay que intentar que no pase. Antes de ponernos en hablar de la comunicación como tal, voy a hacer que, bueno, para que entendáis un poco a los sufridos programadores, ¿no? Y entendáis un poco cómo somos.
casi todo pasa por nosotros. Eso no significa que nosotros hagamos todo el trabajo o que nosotros seamos el centro del mundo. Por supuesto que no. Pero, por ejemplo, si un animador hace las animaciones, lo más seguro es que nosotros tengamos que programar, implementar cómo se van a meter esas animaciones en el juego para nuestro juego. Con lo cual, al final, vamos a tocar las tripas y vamos a estar un poco en contacto con todo, ¿no? Eso hace que tengamos una visión global de todo el proyecto. No digo que seamos los que más conocemos todo el proyecto, por supuesto, pero sí tendemos a saber un poquito de todo, lo cual no siempre es suficiente, pero bueno, sí que tenemos esa visión. Además, normalmente somos, junto con Cuba, los últimos en cerrar. Y os pongo en situación, ¿no? 12 de la noche, 1 de la madrugada, la BIL se tenía que haber cerrado a las 5, estaban metiendo contenido a las 8 todavía, el juego explota, se hace una BIL, sigue explotando el juego y ahí los que tenemos que cerrar somos nosotros, ¿no? Cuba da el aprobado, por supuesto, pero si hay que arreglar algo, pues somos nosotros. Porque si falla una textura, no digo que no sea un problema, pero seguramente en ese punto del desarrollo, ya si es un fallo estético, bueno, pues se puede dejar para un parche. Pero si el juego le damos a prestar y explota, y eso a lo mejor no funciona tanto, ¿no? Entonces, eso hace que seamos muy conservadores, ¿no? Eso unido al hecho de que entendemos un poco la complejidad de todo, ¿no? Y sabemos que a lo mejor al añadir algo se puede explotar todo, hace que seamos bastante conservadores, que nos guste quedarnos en lo seguro y, como diría mi jefe, ¿no? De siempre que te pregunten, di que no se puede. Luego ya negociamos, ¿no? Pero primero un no. A la hora de comunicarnos con el otro es importante entenderle, ¿no? Porque a veces, lo que os digo, ¿no? Estamos muy enfrascados en nuestra parcela, nosotros tenemos nuestras tareas, tenemos nuestros deadlines, vamos estresados, vamos agobiados, porque aquí siempre, si podemos hacer un juego que va a durar 1 año, nos van a meter contenido para hacer un juego de 2 años, es decir, siempre. Entonces, estamos un poco pensando en, bueno, es que esto tengo que terminarlo. Pero, y claro, me viene alguien y me dice, no, es que necesito que me hagas esto, o es que necesito que me investigues a ver cómo puedo hacer esto de otra manera. Y lo primero que piensas es, ya suficientes problemas tengo yo. Mal, porque el proyecto es de todos. Y el hecho de que esa persona pueda hacer bien su trabajo, porque yo pueda dedicarle un poco de tiempo, va a ser beneficioso para todos, para el proyecto y para mí como persona, y además seguramente hasta duerma mejor por la noche porque he hecho una buena acción. Además de esto, yo siempre digo que es muy importante que, por una parte, entender qué es lo que necesita el otro, qué es lo que quiere conseguir, y esto, insisto, yo hablo desde mi punto de vista de programadora, pero es válido para cualquier rol, con cualquier rol, ¿vale? Es importante entender qué necesita y al mismo tiempo que él entienda lo que le puedo dar, qué problemas tengo, qué impedimentos tengo, ¿no? Para que, bueno, pues tampoco me pida imposibles, o viceversa, yo no pedirle imposibles a él. Además, esto hace por experiencia que si este diálogo es fluido y ambas partes conocen un poquito del mundo del otro, muchas veces a lo mejor me vienen a mí y me presentan un problema y a mí no se me ocurre cómo solucionarlo. Pero si esa persona sabe un poquito, porque le explica un poquito de los pasos que tengo que dar, de por dónde van los tiros, incluso muchas veces esa persona me puede dar una pista de cómo solucionarlo. A veces me va a dar en el clavo y otras veces simplemente lo que él me diga me va a hacer ver las cosas desde otro punto de vista, de una forma que a lo mejor a priori no lo había visto. Normalmente no me va a dar el programa y me va a decir, mira, toma, copia y pega mi código, lo pones donde el tuyo y ya está. Pero de verdad os digo que muchas veces soluciones en las que no hubiera caído, han caído gracias a que un compañero haya sabido entender más o menos el contexto de donde estamos trabajando y me ha dado una posible solución. También quiero mencionar que cuando hablemos con nuestros compañeros no hay que tomar las críticas como algo personal. ¿Vale? Habitualmente viene y dice, este personaje, el salto no me gusta el salto, parece un pollo saltando. ¿Vale? Hay veces que tú sabes que parece un pollo saltando, pero no has podido hacerlo mejor por lo que sea, porque no has tenido tiempo, porque eso, el que el salte como un pollo, si salta bien, luego resulta que acaba atravesando el suelo, y entonces es preferible que salte como un pollo, por 1000 razones. Entonces, a veces tendemos a sentirlo como algo personal, ¿no? A decir, jo, es que me está diciendo que no sé hacer bien mi trabajo. Mal. No suele hacer, o sea, puede haber alguien que lo haga, pero hombre, mi experiencia me dice que cuando te dicen algo es porque lo piensan así, no porque estén criticando.
Entonces, también esto, por ejemplo, es especialmente peliagudo con el departamento de QA, ¿no? Que al final QA te saca los errores, ¿vale? Y a veces nos lo tomamos como algo personal, pero no es así. Ellos simplemente están haciendo su trabajo porque quieren que el juego salga lo mejor posible, ¿vale? Y hay que tomarlo así. Luego un poco lo que comentaba antes, ¿no? Lo que comentaba antes de las chispitas, que para nosotros sea un pequeño detalle no significa que no sea importante. O sea, al final esa persona va a ser el departamento de producción el que le haya dado las tareas. Igual que nosotros tenemos nuestras tareas y nuestras obligaciones, esa persona las tiene. Entonces, dentro de lo que está en nuestra mano, tenemos que hacer lo posible para que su trabajo también salga bien. Y luego, por último, algo que me ha demostrado la experiencia es que a veces cuando tenemos que hacer nuestro trabajo, muchas veces nos da igual hacerlo de la manera A o de la manera B. A veces simplemente decidimos, pues bueno, pues lo hago de A, pues porque, vale, lo hago así. Si nosotros, cuando esa tarea implica a otra persona, si nosotros antes de ponernos a hacerla, hablamos con esa otra persona, intentamos explicarle pues, cómo lo tenemos que plantear, cómo se nos ha ocurrido, los pros y los contras, a lo mejor esa persona llega un momento y me dice, oye, y si te da igual hacerlo de A que de B, es que si lo haces de la forma B, a mí me ahorras muchísimo trabajo. Pues yo qué sé, imaginaos, si es que si me reutilizas esta animación, no me tengo que hacer 50 animaciones. Se hace esta animación y es la misma para todos. Y pues bueno, pues lo hago de la forma B, que a mí me daba igual, y todos contentos. Y eso no lo puedes hacer si antes no has tenido esa comunicación previa con esa persona. Ahora, esto es un poco general, ahora me gustaría centrarme un poco en los dos roles con los que más he trabajado en mis últimos proyectos, ¿no? Por una parte, en la parte de diseño de interfaces y por otra parte en el diseñador funcional. En cuanto al diseño de interfaces, aquí podemos tener dos perfiles. Dos perfiles no significa necesariamente dos personas diferentes, a veces es la misma persona. En mi caso son dos personas diferentes, ¿no? Pero por una parte tendríamos el diseñador, que va a ser pues, el que va a diseñar la pantalla en Photoshop o en la herramienta que sea. Aquí normalmente también está implicado el diseñador funcional, que es el que va a decir pues, qué datos tienen que aparecer en la pantalla, cómo tiene que ser la navegación, qué información, no sé, lo que sea. Aquí es importante que desde el principio el diseñador, tanto el diseñador funcional como la parte del diseñador gráfico, entiendan también las limitaciones y las exigencias que tenemos. Las limitaciones, por ejemplo, por la plataforma. A lo mejor imaginaros que quiere poner una fuente con degradados y resulta que la plataforma, la herramienta que estamos usando, no soporta las fuentes con degradados. Pues a lo mejor dices, a lo mejor es obligatorio hacerle el degradado porque es súper importante para el juego y vale la pena invertir 3 semanas de trabajo en hacer que los degradados funcionen, pero a lo mejor no. Y a lo mejor dice, bueno, pues como sé que los degradados no funcionan, pues no meto degradados y meto otro efecto que funcione. También aquí es importante ver a qué plataforma nos destinamos. No es lo mismo que nuestro juego, por ejemplo, sea para PlayStation 4 y Xbox One, que vamos a tener una resolución fija, pero bueno, vamos a tener que tener unos márgenes de seguridad, que ir para móviles o para PC, que vamos a poder tener pantallas con distintos aspect ratio, o por ejemplo, que funcione en Switch. En Switch tenemos que tener que funcione en la pantalla grande, pero que esa misma interfaz se vea bien en la pantalla pequeña. Entonces, eso se tiene que tener en cuenta. ¿Por qué digo que es importante en esta fase? Porque cuanto antes encontremos estos problemas, antes vamos a ser capaces de corregirlos. No es lo mismo darnos cuenta que no se ve bien en la pantalla de Switch cuando ya tenemos toda la pantalla montada y a lo mejor hay que rehacerla entera, que no darnos cuenta cuando está en la fase de diseño. Por otra parte, tenemos la persona que montaría la pantalla en sí en la herramienta. La herramienta puede ser una herramienta hecha por nosotros, puede ser Unity, puede ser Unreal. Cada herramienta va a tener sus propias particularidades. Aquí, como digo, puede ser la misma persona que ha diseñado las interfaces, incluso puede ser el mismo programador que le manden los gráficos. Aquí no lo recomiendo, ¿vale? Porque luego está la pelea de, uy, es que este botón es un poco más pequeño, hazlo un poco más grande. Y claro, la unidad de poco no siempre está clara. Entonces, sí recomiendo que sea la persona experta en diseño, en interfaces, porque es la que lo va a hacer mejor. Aquí es importante que cómo se monte la pantalla y cómo se programe la pantalla van a estar íntimamente relacionados. O sea, a mí de hecho yo cuando he montado pantallas he estado en comunicación directa con la persona que lo ha montado. Creo que es lo mejor, porque lo que digo, aquí muchas veces me ha pasado lo mismo. Me da igual programar las cosas de una forma que de otra.
pero si lo programo de esta forma, a él le voy a solucionar la vida. Oye, pues le facilito la vida, es mejor para todos. Y aquí, por ejemplo, una cosa que me gusta hacer, ¿vale? Y que creo que es prácticamente imprescindible, o vamos, muy recomendable, es antes de ponernos a montar la pantalla, sentarnos juntos, ver qué es lo que tiene que hacer la pantalla, ver qué es lo que implica por debajo de programación, ver qué es lo que implica por debajo de montaje también, porque a veces también el montaje es complicado si la pantalla es complicado, y entre los dos decidir cómo tiene que ser ese montaje. Para cada uno los pros y los contras. Llegar a un acuerdo y entonces yo me pongo a trabajar, aunque todavía no tenga la pantalla, pero ya como tengo una idea de cómo va a ser, puedo empezar a trabajar y esa persona va a trabajar también un poco siguiendo las reglas que ambos hemos decidido. De esta forma, la pantalla es más responsabilidad nuestra. Si hay cualquier problema, los dos sabemos cómo funciona y vamos a entender cómo funciona y vamos a minimizar los problemas. Además, esto hay que repetirlo para cada pantalla, porque aunque nuestras pantallas tengan un sistema común de pues, abrir animaciones, navegación, luego al final el que cuando yo toco esto se mueve esto de aquí, pues va a ser específico de esa pantalla. Entonces, en cada pantalla vamos a tener que repetir este proceso. Por supuesto, cuantas más pantallas hemos hecho, si más o menos tenemos idea, seguramente todo vaya más rápido, ¿no? Porque se van a repetir elementos. Luego, en este punto, aunque pueda parecer una pérdida de tiempo tanto para el que tiene que enseñar como para el que tiene que aprender algo nuevo, sí que me parece muy importante que la persona que va a montar esas pantallas se pegue con la herramienta, ¿no? Y sea capaz de saber qué es lo que puede dar de sí y qué no puede dar de sí. Porque luego él va a ser el que te vaya a decir si se puede o no se puede. Porque a lo mejor yo en programación pues te puedo decir, pues sí funciona, pero si tienes que usar una herramienta de terceros, pues es él el que me va a decir cómo de fácil es, o cómo está preparado, o cómo no. Entonces, al final, se ahorra tiempo. Aunque parezca que estás gastando tiempo en un principio, luego al final se ahorra tiempo y además da más independencia a ambas partes, lo cual es siempre bueno. Por otra parte, a la hora de trabajar con el diseñador funcional, que es un poco el que va a definir qué es lo que pues, va a hacer el GDC del juego, va a definir cómo tiene que ser el juego, cómo se tiene que mover, cómo va a ser la jugabilidad, pero muchas veces, casi siempre, también se va a meter dentro del juego a diseñar niveles, a balancear, a meter ajustes, a meter contenido y demás. Entonces, tenemos que entender qué es lo que quiere hacer, que nos explique bien qué es lo que pretende. Y nosotros tenemos que ser capaces de que entiendan las consecuencias, qué implican esos cambios. A veces un cambio que puede parecer una tontería te rompe todo, porque es lo típico de, ¿tú estás seguro que quieres que el personaje no salte? Sí, pero seguro que el personaje no salta. Nunca va a saltar, antes muerto que saltar. Vale. Entonces tú haces tu juego pensando que el personaje no vaya a saltar y entonces te ahorras un montón de cosas que es mucho más fácil porque el personaje no salta, ¿no? Y a lo mejor 2 meses después te dicen, es que he estado pensando que he visto un juego y que el personaje salta y es mucho más molón y entonces te acuerdas de toda su familia. Entonces tiene que entender que, bueno, pues, ¿qué implica, ¿no? A veces eso se tiene que hacer de todas formas y es simplemente más tiempo, a veces al revés, a veces te pueden pedir un cambio que a nosotros nos ha pasado, que te dice, te vas a reír. Y nos piden un cambio que les parece una locura y luego dicen, sí, eso es muy fácil, eso es cambiar 3 cosas y ya está. Entonces, hay que, tanto para lo positivo como para lo negativo, hay que comunicarse. Luego también es muy importante hacerles preguntas, porque muchas veces te vienen ellos, tienen su idea y a la que tú tienes tu mente de programador, ¿vale? Que somos diferentes, ¿no? Entonces él te está hablando y tú estás pensando, aquí me tengo que crear una función, aquí tengo que coger esto, y entonces empiezas a ver lagunas. Y dices, ¿y esto de dónde lo saco? ¿Y cómo llega aquí el personaje? Y tiene que aparecer esto, estar aquí. Y entonces le ves la cara, ¿no? Y a veces simplemente ha omitido la información y sí que lo tiene pensado, a veces no. Entonces se vuelve otra vez y vale. Y entonces vas y bueno, y es normal, me refiero, tú planteas y a lo mejor no bajas a ese nivel, ¿no? Pero sí es importante que cuando nosotros veamos las dudas le hagamos que se lo piense, porque cuanto más clarito nos lo deje, menos posibilidades de error y menos márgenes de problemas vamos a tener. También es importante que las cosas estén por escrito. No solo para obligarle a escribirlas y de paso reflexionar mientras escribe, que es importante, sino también para que otras personas tengan acceso a esa información. Al final la comunicación no deja de ser compartir información. Entonces, cuanta más gente tenga acceso a esa información y esté claro y demás, mejor. Y luego, por último, también es importante entender cómo trabajan ellos
y si podemos mejorar su flujo de trabajo de alguna manera. Por ejemplo, imaginaros que tenemos un juego, por ejemplo, con nuestro juego, que tenemos muchos personajes y cada vez que tienen que meter un personaje, tienen que tocar en 50 sitios para añadir la referencia de ese personaje. Pues a lo mejor, por mucho que eso no sea necesario para que el juego termine y por mucho que estemos liados, a lo mejor vale la pena invertir un poco de tiempo en decir, vale, pues mira, te voy a hacer una pequeña función que cuando añadas un personaje le des a este botón y automáticamente voy a poner la referencia que tú me pongas y se la voy a asignar al resto de los sitios. Eso va a hacer que su vida sea un poco más fácil, que haya menos posibilidad de cometer errores, porque a veces cuando haces las cosas de forma mecánica se cometen errores y pues a lo mejor no nos lleva poco. Hay veces que sí que eso no podemos porque no tenemos tiempo, es decir, también pasa, pero bueno, pero si dentro de lo que podemos es posible, pues también es interesante. Entonces, no sé cómo estoy de tiempo. Vale. Ya como suponía que no me iba a dar tiempo y no me equivoco, quería simplemente mencionar otros perfiles con los que bueno, vamos a trabajar, con los que he trabajado y demás, pero por falta de tiempo no puedo profundizar, como grafistas 3D y animadores, testers y QA, gente de sonido, producción, localización, programadores de backend, que aunque parezcan programadores, hablan raro y les queremos igual, ¿vale? Les queremos igual, pero bueno. Otros programadores, ¿vale? Que también a veces es complicado trabajar entre nosotros y demás. Y bueno, ¿alguna pregunta? Buenas. Has dicho que habías publicado un juego tanto en Play 4, en Xbox, en Switch. ¿Qué dificultades tuvisteis para hacer todos los ports? Porque me suena que no es divertido. A ver, nosotros hemos trabajado con Unreal, ¿vale? Unreal te soluciona muchas cosas, muchas otras no. Entonces, no puedo entrar en detalles por NDAs y demás, pero sí que ha habido cosas que hemos tenido que meternos en el motor, en el código del motor y modificar cosas. Además, nuestro juego es online, con lo cual eso complica. Y bueno, por una parte tienes el tema de que la consola es de que hay consolas menos potentes que otras. Entonces, bueno, pues tienes que tenerlo en cuenta, tienes que tener tiempo para probar las consolas, ver porque además no todo les sienta igual de mal a una consola, es decir, no significa que, por ejemplo, que a lo mejor el juego se vea bien por defecto en Play 4 que en Xbox, no significa que sea lineal, ¿no? A lo mejor una cosa que la Play 4 le sentaría fatal, eso mismo se lo puedes pasar a Xbox One y funciona bien. Entonces, hay que investigar, que no siempre se tiene tiempo y demás. Y ya te digo, en nuestro caso hemos usado Unreal, nos ha facilitado mucho la vida en muchas cosas, pero sí que hemos tenido que tocar un poco de todo. Pues, por ejemplo, una cosa que yo he tenido que tocar, y a modo de tal, es el tema de los mandos. Que los mandos funcionan muy diferente en Play 4, en Xbox y en Switch. Entonces, de ahí pues te tienes que meter ahí las tripas, tratar de entender cómo funciona y tratar de apañarlo para que funcione con tu juego. Vale, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por aquí, abajo. Ahí. Buenas. Bueno, yo te hablo como programador de backend, ¿vale? Aunque no de videojuegos, ¿vale? Bueno, Sí. en verdad son dos preguntas. La primera es que si utilizáis una misma metodología para todos los juegos que hacéis o cada juego estudiáis la metodología que pueda venir mejor. A ver, depende del proyecto. Por ejemplo, en la anterior empresa donde estuve, en Virtual Toys, yo participé en 3 proyectos. 2 de ellos sí que compartían gran parte del código, otro no, porque digamos que de esos 3 proyectos, 2 empezaron más o menos en paralelo, entonces además eran muy diferentes entre sí, pero digamos que el tercero sí que aprovechaba mucho del primero y mucha metodología y demás. Y ahora en Saber es que este es el primer juego que hemos publicado, pero sí, la intención es mantener y de hecho nosotros el equipo de backend, estamos nosotros en esta fila y ellos están aquí detrás, es decir, tenemos comunicación total y comunicación directa, o sea, sí que intentamos ir muy a una.
De hecho, en nuestro caso, los programadores de backend también han trabajado con la parte online de Unreal y demás, con lo cual sí que han estado bastante integrados. Y bueno, mi otra pregunta es que si intentáis tener un porcentaje fijo de vuestro tiempo en documentar, en intentar... Eso del tema de la comunicación entre equipos suena muy bien, pero luego nos vienen las prisas y no documentamos nada. A ver, lo de siempre, ¿no? Documentamos menos de lo que deberíamos y más de lo que nos gustaría. pero al final el problema también depende del tiempo que tengas. O sea, nosotros pues muchas veces se tiende a trabajar sobre su contrarreloj. Sí que es cierto que ha habido proyectos y proyectos. Ha habido proyectos en los que sí que, por ejemplo, hemos tenido una wiki, hemos documentado y hemos tratado de mantenerla al día. Hay otros proyectos en los que, pues, por fechas no hemos podido y bueno, pues se ha intentado, pues sí que hay documentación, por ejemplo, de diseño y demás, sí que tiende a haber documentación, pero menos de la que debería. Pero por falta de tiempo, realmente. Pues muchas gracias. Buenas. ¿Alguna vez has tenido que colaborar con algún artista de sonido? A ver, sí. A ver, colaborar en el sentido de, pero no a un nivel muy bajo, es decir, sí que, pues por ejemplo, en general la sonorización del gameplay o la sonorización de los interfaces, hemos tratado de darles sistemas a él. De hecho, en nuestro caso, la persona que se encarga del sonido siempre se está pegando mucho pues, con las herramientas, con Unity cuando usamos Unity, con Unreal ahora. Entonces sí que a veces hemos tenido que trabajar, yo y otros compañeros míos, en darle soporte y explicarle cómo funcionaba para que él fuera lo más autosuficiente posible. Otras veces se limita simplemente a que te da una lista de, bueno, pues cuando ocurra esta acción, que suene esto. Es un poco, ya te digo, a bajo nivel, yo en mi caso no, sí que sé que, por ejemplo, para Unreal a veces sí que hemos tenido que tocar cosas a bajo nivel y demás, pero más a nivel de gameplay, de darle funcionalidad y demás, eso sí. Y la última pregunta. Buenas. Yo reconozco que soy un novicio en esto, la verdad. No estoy creando un videojuego para la ciudad de Burgos concretamente. Y me han dicho que, bueno, que recomiende que empiece con... Estoy nervioso, perdona. Estoy un poco nerviosa. Que recomiende pues un juego que tenga pocos niveles, que sea sencillito, menos para mí, que al principio que tome muchos datos y todo. Tú lo que harías es recomendar a la gente que empiece en este rollo de programación, diseño, que sean juegos sencillos y luego ya pues con la experiencia y la confianza que vayas cogiendo sea más fácil y más largo. Sí, por una razón, porque seguramente si empieces con algo muy grande, bueno, tú o cualquiera, no sea complicado el terminarlo. Sí que también te digo que seguramente lo primero que hagas lo vas a ver cuando según estés terminando, estés pensando, Dios mío, qué horror, lo voy a tirar todo y voy a empezar de cero. Entonces, cuanto más pequeño sea, menos vas a tener que tirar, porque vas a tener que tirar. O sea, no por ser tú, es decir, a mí me ha pasado, ¿no? de estar en las primeras cosas que hacía y decir, Dios mío, o sea, esto lo ve mi profesor de la universidad y me suspende con carácter retroactivo. Entonces, en ese sentido, sí. Lo que pasa es que sí que es importante, creo yo, ir sacando conclusiones, el por qué funciona y a lo mejor no limitarte solamente a hacer algo muy pequeñito y luego algo con más niveles, sino, por ejemplo, pensar, bueno, pues voy a hacer, este juego va a ser pequeñito, pero voy a intentar meter, por ejemplo, un sistema de guardado de datos para ver cómo funcionaría el sistema del guardado de datos. Luego esa idea la puedes llevar para el siguiente proyecto que hagas. Y en el siguiente proyecto que hagas dices, vale, pues voy a hacer un sistema para que tener una capa de abstracción de los menús para que sean automáticamente y haces ese pequeño módulo y el juego más grande. Entonces vas uniendo módulos, porque al final el problema de un juego cuando crece no es el juego en sí, que también, sino son toda la arquitectura, todas las tripas del juego que hace que cuando tú tienes un nivel es muy fácil, cuando tienes 2 niveles es muy fácil, cuando tienes 10 el juego se te empieza a desmoronar por todas partes. Entonces, yo te aconsejaría trabajar en ambas frentes, ¿no? En el frente, por así decirlo, del juego como tal,
pero por detrás en ir haciendo pequeñas cosas de arquitectura, aunque sea poco a poco para no agobiarte, e irlas intentando reutilizar y, por supuesto, aunque sea tirarlas, pero ya habrás aprendido mucho y lo siguiente te saldrá mucho mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Macarena. Y ahora, como última ponente, es la costumbre, a Valeria Castro. Valeria Castro es cofundadora y productora de Platonic Games y ha producido títulos como Symmetry, Path of Perfection, Happy Hop, Hawaii Jam y Sweet Sims. Con todos ustedes, Valeria Castro. Un aplauso. Hola, ¿se me escucha bien? Vale, guay. Bueno, pues como bien ha dicho Gisela, mi nombre es Valeria Castro, soy cofundadora de un estudio indie de desarrollo para juegos móvil de aquí de Madrid, junto con Álvaro, que está por ahí en el público. Y bueno, os dejo mi Twitter por si queréis preguntarme algo después, porque probablemente me voy a pasar de tiempo y no va a dar tiempo. Y vengo aquí a hablaros de cómo conseguimos nosotros nuestro primer 1.000.000 de jugadores, porque aunque vamos a muchas charlas en las que nos dicen cómo desarrollar juegos, o nos dan muchos truquitos sobre diseño, se habla poco de cómo hay que venderlos, que es normal porque todos nos metemos en esto para diseñar o para pasárnoslo bien diseñando juegos. Normalmente diseñar un juego es un parto y cuando terminamos lo último que nos apetece es venderlo o pensar en cómo conseguir jugadores. Así que cuanto antes nos pongamos a pensar en ello, a pensar en hostia, ¿qué voy a necesitar para que mi juego venda o consiga jugadores? Mejor. Para poneros un poco en situación, y ya se me ha roto la primera diapositiva, que de puta madre. El juego de la izquierda es nuestro juego más popular, aunque no se note. Es Happy Hop y además representa mucho la imagen de nuestra empresa. Somos un estudio que se define como kawaii, que para los que no lo sepáis es cute en japonés. El segundo es Symmetry, que como podéis ver es radicalmente distinto al primero. Es un estilo más minimalista, es un poco más elegante, etcétera, etcétera. Y el tercero es el que acabamos de lanzar, que se llama Puddy Jump, que también funciona bastante mal aquí. En realidad funciona mejor, pero bueno. Pero para que os hagáis una idea del tipo de juegos que desarrollamos, que como podéis ver son muy casual, muy sencillotes, son muy arcade, etcétera, etcétera. Joder. Que me lo he cargado. No, que de verdad que no. ¡Ah! Gisela, te juro. No sé dónde estás, pero yo no he hecho nada. Estoy aquí, ahora bajo. ¡Spoilers! Lo siento. ¿Y se lo doy a esto? No. No. No, es que además no me da. De aquí tampoco. Mira. Lo cierro y lo vuelvo a abrir. No, tampoco me deja cerrarlo. ¿Está en Chrome o en el libro? El libro. Y lo tengo otra vez aquí, ¿verdad? ¿Esto tiene internet? Tiene internet. Yo creo que aquí va a ser más fácil. ¿Y ahora esto funciona? Porque igual ahora esto no funciona. Ahora. Ya está. Un aplauso, sí. Esto no cuenta como tiempo, ¿eh? Vuelvo a empezar, por favor. Bueno, pues ahora podéis ver el de la izquierda, que os decía que era nuestro juego más popular o por el que más se nos conoce.
Y bueno, lo que os decía, que nosotros a lo largo de estos 2 años que llevamos con el estudio hemos ido aprendiendo de nuestras hostias y de nuestros errores, y hay ciertos truquitos que aplicamos desde el principio al desarrollo de todos nuestros juegos nuevos, ¿ok? Estos conceptos, para los que ya trabajéis en móvil, vais a ver que es algo muy típico, se aprende la primera semana que te metes en ello, pero yo los voy a tocar en plan muy alto nivel para poneros a todos en situación y para que veáis qué cositas de cada grupo analizamos nosotros. Primero es la adquisición, que es básicamente cómo conseguimos nosotros jugadores. Para que nos entendáis un poquito más o para poneros un poco en situación, hay muchas formas de conseguir jugadores que jueguen a tu juego. La primera es con inversión. Si tienes pasta, los compras. Es así de sencillo. La segunda es con contactos, y no me refiero solo a contactos de prensa que te puedan destacar en cualquier sitio, sino, por ejemplo, en nuestro caso que desarrollamos juegos para móvil, acabas teniendo mucho contacto con gente de Google y gente de Apple, y no es lo mismo lanzar tu primer juego que no te conocen ni saben nada de ti, que llevar 4 o 5 que dicen, pues mira, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal, vamos a estar en contacto si lo haces bien y si no, pues nada. La tercera la había definido en realidad como sin escrúpulos, pero la he cambiado con mentalidad estrictamente empresarial, que son las empresas en las que el juego en realidad es una excusa para vender o para ganar dinero, que lo que hacen es aprovechar los algoritmos tanto de Google como de Apple para posicionar bien sus juegos, poner keywords, etcétera, etcétera, bla, bla. Y el último es el nuestro, que lo he definido como paciencia, porque me parece una palabra que engloba un poquito lo que quiero transmitir, que es nos importan nuestros juegos, los mimamos, trabajamos mucho en ellos, tenemos un poquito de suerte o más o menos en función de cada persona. Y nosotros estamos en este grupo no porque queramos, porque si tuviésemos pasta sería genial, si tuviésemos contactos sería todavía mejor, pero no nos queda otra y algunas cositas hemos aprendido. Entonces, algo que nos parece clave y que además a mí me sigue sorprendiendo a día de hoy que los estudios pequeñitos no lo tengan en cuenta, es que hay que definir bien el target. ¿Por qué? Porque si tú sabes a quién va dirigido tu juego, puedes investigarlos, puedes saber cómo piensan, puedes saber qué les gusta, puedes aprender a comunicarte con ellos, puedes aprender a darles las cosas necesarias para que digan, hostia, pues voy a seguir jugando al resto de juegos que tú hagas. Y un ejemplo muy sencillo de nuestro, he puesto 3 reviews random. Nuestro target es principalmente femenino, de entre unos 15 y 35 años, y les encantan los emoticonos, les encanta escribirnos en mayúsculas porque son personas muy intensas, y les encantan las exclamaciones. Entonces, nosotros cada vez que tenemos que hacer un post en las redes sociales, ¿qué hacemos? Pues hablamos con emoticonos, hablamos con mayúsculas y hablamos con exclamaciones. Somos muy positivos, ponemos muchos corazones, que en nuestro caso es afín a nuestra mentalidad, quiero decir, nosotros somos muy adorables los dos, así que nos sale natural, pero bueno, que no podríamos hacerlo, no podríamos hacer que se sintiesen identificados con nosotros si no los hubiésemos definido en un principio. ¿Qué te permite además saber el target desde el principio? Contactar con medios afines, y no me refiero solo a prensa. En nuestro caso tenemos un ejemplo muy guay, con nuestro primer juego evidentemente lo hicimos como el culo, y contactamos pues con todo el mundo, porque era en plan, es nuestro primer juego, nadie nos conoce, nos van a ignorar, así que si mandamos 100 mails a 100 medios de comunicación, por lo menos 2 tienen que responder. Y eso hicimos, y no lo hagáis. El caso es que 2 youtubers nos respondieron, el de arriba era un chico que tenía 3 millones de suscriptores por aquella época, y la de abajo era una chica que tenía 300.000. Entonces nosotros estábamos súper hypeados con el primero, porque claro, el potencial de visibilidad que tiene un canal de 3 millones es bestial. Pero ¿qué pasó? Que su canal no era afín a nuestro estilo de juego. Nosotros hacemos un juego kawaii para chicas, él tenía un juego de Clash of Clans, y lo que hizo fue conseguir no solo 20.000 reviews, o sea, 20.000 views, perdón, y 5.000 descargas. Y ella, con un canal 10 veces más chiquitito, nos consiguió 5 veces descargas más. Y de hecho, vio que funcionaba con sus seguidores y siguió haciendo vídeos y ha seguido interesada en hacer vídeos para futuros juegos. ¿Qué más nos permite saber el target? Crear comunidad. Pues sabiendo lo que les gusta, que en nuestro caso, como son chavales jovencitos, muy creativos, que les gustan los juegos pero no entienden del todo por qué, les dices, pues haces lo típico, concursos de fanarts, sorteos, etcétera, etcétera, y les haces ser parte de algo, porque cuando hacen un fanart para un juego muy grande es muy raro que la empresa les retuitee o que les diga, hostia, qué guay, cómo me gusta. Pero en nuestro caso, que los vemos absolutamente todos, pues cuando te mandan un dibujito y lo retuiteas, para ellos es lo mejor del año. Y siguen siendo fieles seguidores. Tengo que ir mirando porque la hice anoche. Cross Promotion. Esta es
probablemente el que mejor nos ha funcionado a nosotros, nos pilló por sorpresa. Lo que hicimos fue, con el juego más popular, nosotros tenemos mascotitas que tienes que ir comprando y demás, y cada vez que sacamos un juego nuevo, hacemos una mascotita pues, con la estética del juego nuevo y les decimos, oye, si pruebas este otro juego, no te tiene que gustar, pero si lo pruebas, te damos esta mascotita en el juego que sí te gusta. ¿Qué hacemos de esta forma? Pues hacemos que se genere pues, una especie de red entre todos nuestros juegos, que además nosotros en principio los cuidamos, los queremos y intentamos que tengan ciertas similitudes, o sea que es muy raro que si juegas a uno de nuestros juegos y te gusta, que no te guste otro. O sea, es raro que eso pase, así que mola porque los retenemos. Y el concepto de viralidad es un concepto que para los que sepáis mucho de móvil no lo estoy tratando en plan el key factor de marketing, sino un concepto mucho más global, que a mí me parece muy guay, sobre todo en Google Play, porque Google tiene una cosa muy particular que Apple hace mal para mí, que es que tu juego puede aparecerte, por ejemplo, en relacionados si tus amigos lo juegan. O te dice, oye, juega este juego que es muy similar a las cosas que ya tienes descargadas. Eso a nosotros nos viene súper bien, porque como somos pequeñitos y no compramos jugadores, el que jugadores afines a nuestro tipo de juego puedan verlo en recomendados por sus amigos nos ayuda. La mayoría de estudios que hemos conocido a lo largo de estos 2 años, estudios indies chiquititos, han ido muriendo al principio y es normal. A mí esta imagen me gusta mucho porque si pilláis el 100% de la imagen, probablemente el 60%, podéis ver todavía los cuadraditos que se pueden contar con la mano, son muy poquitos jugadores. Pero esto va creciendo y de repente llega un día que pum, explota, como con los zombies, igual. Entonces, sobrevivir a esos primeros 60% es un coñazo, es horrible, de verdad. Estás X meses desarrollando tu juego, has puesto todo el amor del mundo, terminas exhausto, estás hasta los huevos, te toca venderlo, que es un coñazo, que se te da mal, tú no has estudiado para eso. Y encima, lo que ves día a día cuando te levantas es que se han descargado 5 personas. Y dices, tío, me pego un tiro, no sé para qué coño he hecho esto. De verdad. Pero bueno, algo positivo, algo que hemos ido aprendiendo con el tiempo, es que si resistís y si seguís haciendo juegos, los primeros porcentajes os los ahorráis. Nosotros ahora lanzamos un juego y como actualizamos los otros y hacemos el cross-promotion que os decía, es fácil que nos saltemos pues, los primeros escalones. Ahora ya no nos tiramos un mes con 100 jugadores, ahora igual empezamos el primer mes con 10.000. Y ese tipo de cosas hacen que el efecto de viralidad pues, llegue antes. De retención. La retención para mí es el factor más importante y no porque sea más importante que los demás, sino porque es el más difícil de modificar una vez publicado el juego. Y me explico. Vosotros cuando diseñáis un juego, y estoy hablando para móvil, para consola y PC hay ciertas similitudes, pero en este caso no creo que encaje tanto. Cuando diseñáis un juego hay ciertas cosas básicas que tenéis que saber desde el principio si van a funcionar o no. Una de ellas, por ejemplo, puede ser que sea divertido. ¿Vale? Que ahí lo he puesto como adictivo o rejugabilidad. Si el juego no es divertido, da igual cuánta pasta tengáis, da igual cuántos contactos tengáis, que el juego no va a vender y no os va a dar dinero. Va a ser un puto fracaso. Otra cosa importante en los juegos de móvil es el tiempo de carga y optimización. Es algo a lo que nosotros dedicamos muchísimo esfuerzo. Leímos en su día, hace 2 años, cuando éramos todavía muy novatillos en esto del sector indie, que lo ideal es que el proceso de carga o de espera máximo del jugador sean 6 segundos, que es muy poco. Nosotros a día de hoy creo que no hemos conseguido llegar a 6 segundos con ningún juego, pero hacemos algún truquito del palo de ponerte 2 splash con algún mensaje estúpido con caritas y demás, que eso te entretiene. Y la optimización. Y esto, una vez más, importante también, sobre todo en Android. Vosotros sabéis que hay millones de dispositivos y que la mayoría son una mierda. Tienen memorias pequeñísimas, tienen tarjetas gráficas irrisorias. Entonces, cuando hacéis un juego y no os estáis fijando en la optimización, lo más probable es que en la mayoría de juegos se juegue mal, se pete, laguee, etcétera, etcétera, y eso a los jugadores no les gusta nada. Además, vivimos en un mundo en el que nos gusta todo rápido, lo queremos todo ya, lo queremos bien, lo queremos perfecto, así que si se descargan un juego porque en ese momento les ha apetecido jugarlo y de repente se tienen que tirar 30 segundos esperando, os aseguro que a la mitad los perdéis en ese momento. Y perder a la mitad de los jugadores en los primeros 30 segundos es bastante grave. Y la primera impresión. La primera impresión me refiero más bien a la primera experiencia de juego y un ejemplo claro es este, ¿vale? Que os lo puedo poner con 2 juegos nuestros. En el primero, en Happy Hop, tú abres el juego la primera vez y juegas. No tienes tutorial, no tienes explicaciones, no tienes nada. Haces entre 1 y 3 partidas, entiendes cómo se juega y decides si te gusta o no te gusta. En el segundo, es un juego en el que nosotros invertimos mucho más tiempo de desarrollo, intentamos esforzarnos muchos más porque queríamos demostrar que éramos buenos diseñadores. Que no.
¿y qué pasó? Que cuando tocó publicarlo, la decisión de diseño que tuvimos fue la de, hostia, hemos desarrollado una campaña, tenemos un modo Zen, tenemos un modo multijugador, queremos que la gente lo sepa, queremos que cuando entren vea que el juego es muy completo. Pero, aunque sea una pantalla muy limpita, aunque parezca que no hay mucha información, para una persona que acaba de entrar al juego, que en realidad todavía no tiene ni idea de qué va, da igual que haya visto el vídeo, da igual que se haya leído la descripción o que haya visto las screenshots, no lo ha jugado, no sabe si le gusta o no. Pues le da igual todo lo que tenga. Así que estuvimos unos meses así y ahora estamos trabajando en una actualización para que nada más entrar al juego pues tengas el tutorial. Y vuelvo a lo que decía de que es el más importante porque este tipo de cosas, una vez publicado el juego, es muy costoso cambiarlo. La monetización y la adquisición de usuarios es relativamente fácil. No implica un cambio en el juego, pero si tú quieres mejorar la retención de un juego, tienes que volver a trabajar en el gameplay, significa pues meses de desarrollo, y si no que se lo digan a Álvaro. Y hay unas ciertas cositas de retención que nosotros hemos aprendido, que no son básicas, pero que nos vienen muy bien, que aplicamos en todos nuestros juegos y están funcionando bastante bien por ahora. Una es el respeto por el jugador. Cuando entráis en el sector móvil, sobre todo si estáis en free to play, como es nuestro caso, es muy habitual, sobre todo los desarrolladores somos gente muy cerrada, somos gente muy... somos hardcore gamers, nos gustan los juegos, nos gustan las cosas bien hechas, entonces que te digan de poner publicidad en tu juego es como no, tío, eso lo ensucia. O sea, yo me curro un juego, yo lo voy a hacer para Steam, porque en Steam no tengo que poner publicidad. El caso, que las formas de poner publicidad, por ejemplo, hoy en día en el móvil, importan. No es lo mismo poner un intersticial, y los intersticials son los pop-ups estos que salen, que tienes que cerrar. No es lo mismo ponerlo en mitad del gameplay, cuando estás jugando a algo y te lo estás pasando bien y te lo corta, que ponerlo cuando mueres. Y no es lo mismo ponerlo cada 30 segundos que ponerlo cada 2 minutos. Y tenéis que tener en cuenta que hoy en día todos jugamos, juega muchísima gente y estamos súper acostumbrados a la publicidad. Y este tipo de cosas, los jugadores, de hecho, lo entienden. Tenemos muchas reviews que nos dicen, tiene publicidad, pero lo entendemos. Y como no podemos apoyarte con pasta, nos alegra que por lo menos podamos ver publicidad. Pero tampoco son estúpidos. Si os pasáis, os van a decir, oye, avariciosos de mierda. Controlad un poco el ritmo de publicidad. Que lo pueden quitar con wifi, pero aún así no importa. Otra cosa que nos ha ayudado mucho con la retención es, nosotros cuando empezamos con esto dijimos, vale, cuando hubo un boom indie, el boom indie fue más en consola y en PC, ¿cuál fue el motivo principal por el que eso triunfó? Pues fue simplemente que las empresas grandes tenían ciertas limitaciones a la hora de diseñar juegos y, sin embargo, chavales jovencitos que estaban en sus garajes haciendo chorradas durante 2 años podían sacarte un juego que para ti tenía pues alma. Era un juego que no podías ver en ningún otro sitio. Y eso les daba valor, era algo guay, podías tener un tipo de juego distinto. Y nosotros dijimos, ¿cómo podemos tener esa especie de diferenciación con respecto a las grandes empresas en el sector móvil? Y la verdad es que nosotros dimos en el clavo súper rápido. No sé si fue suerte o por qué, pero dijimos, hostia, pues podríamos ser cercanos con el jugador. Y eso hicimos. Y lo hemos ido puliendo estos 2 últimos años, hemos aprendido un montón de cosas. Os pongo 2 ejemplos muy rápidos. De la izquierda es cómo pedimos a la gente reviews, que básicamente es acercarnos en plan colegueo y decirle, hey, no queremos molestarte, pero somos un equipo de 2 personitas, así, personitas, no personas, personitas, y para nosotros significaría un mundo que dejaras una review de nuestro juego. Y en el segundo caso, por ejemplo, que es Symmetry, que tiene otro modelo de monetización totalmente distinto, lo que hacemos es decirle, paga lo que quieras. Puedes seguir jugando gratis, porque puedes ver anuncios, o nos puedes inventar a un café, a un muffin, a un helado, a una pizza. Y les decimos, entendemos que no todo el mundo puede invertir o puede apoyarnos de la misma manera, así que páganos lo que consideras que es justo. Y estas palabras no están elegidas al azar, no lo hicimos bien a la primera, es iterar muchísimo. No es lo mismo decirle a alguien, págame, a ver cómo lo tenemos aquí en inglés, no es lo mismo decirle a alguien, apóyanos como consideres mejor, que decirle, páganos como consideres mejor. No es lo mismo decirle a alguien, páganos lo que consideras que es justo, que páganos lo que consideras que es conveniente. Son tipos de mensajes que te hacen ser más cercano, que hacen que la gente pues, valore lo que os estás diciendo.
Y después los premios especiales es otra cosa que nos ha funcionado muy bien, que esto sí que lo hacen las grandes empresas, pero que nos cuesta muy poquito en coste de desarrollo, es muy pequeñito y sin embargo reporta mucho beneficio, que es básicamente los eventos temporales, lo típico de darte premios solo por Halloween, por Navidad, etcétera, etcétera, el cross promotion que hemos dicho antes, y las redes sociales, porque nuestros juegos son casual, nuestros juegos no van a estar 5 años en el dispositivo de la persona. Pero si conseguimos que nos sigan en Facebook o que nos sigan en Twitter, lo más probable es que cuando lancemos un anuncio de una actualización, vuelvan. Y lo más probable es que cuando lancemos un anuncio de un juego nuevo, digan, pues, hostia, me gusta esta desarrolladora, vamos a probar su juego nuevo. Y por último, la monetización. De la monetización se podría estar hablando horas. Es un tema muy complejo, pero yo me he quedado con cositas muy chiquititas que veo que hacen mal la mayoría de estudios indies. Uno es dar incentivos para comprar. Y una vez más pongo un ejemplo para que veáis que es fácil. En Happy Hop nos dimos cuenta de que la gente que compraba mascotitas compraba muchas. Y había muy poca gente que comprase solo una mascota. Entonces nos dimos cuenta de, oye, ¿qué podemos hacer para reforzar que ese gran porcentaje de personas que podrían comprarte poquito, gastar un poquito, lo hagan? Nosotros teníamos una mascota que te quitaba la publicidad. Pero dijimos, va, y si hacemos que absolutamente todas las mascotas te compres la que te compres, en plan, me gusta esta, me la compro, quite la publicidad, eso hicimos. Parece una chorrada, pero funcionó. Con objetos y precios, a lo que me refiero, por ejemplo, es... de hecho, voy a saltar a lo último. Lo que más me gusta de la monetización es que se pueden probar cosas. Hoy en día tenemos mogollón de herramientas que miden absolutamente todo lo que está haciendo vuestro juego. Desde la gente que lo juega, cuánto tiempo lo juegan, cuánto tiempo pagan, cuánto pagan, cuándo lo pagan, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros hacemos muchísimas pruebas y nunca acertamos a la primera. Evidentemente, ahora tenemos ciertas pautas que intentamos cumplir, que nos ahorran pasos. Por ejemplo, hacer un soft launch siempre nos ayuda a saber o a entender mejor. Ese no es, ¿eh? Porque esto ha sido antes del paro. Tengo 5 minutos. Perdón. Normalmente hacemos cosas, o sea, cuando lanzamos un soft launch vamos viendo ya si funciona algo o no funciona. Y un ejemplo claro, por ejemplo, con Sweet Scenes. Sweet Scenes tenías a los 7 personajes principales, pensábamos que iba a ser lo que más iba a vender, los pusimos de pago y resultó que a la gente lo que más le interesaban eran las malditas mascotas. Entonces dijimos, va, pues ponemos más mascotitas. Eso funcionó. Después nos dijeron muchas personas, oye, igual los personajes están demasiado baratos, ponedlos más caros. Eso hicimos. Les pusimos €1 más caro y el porcentaje de compra se mantuvo. Le pusimos otro €1 más caro y el porcentaje de compra se mantuvo. Lo pusimos otro €1 más caro, el porcentaje de compra bajó, pero aún así seguíamos ganando menos y ahí lo dejamos. Así que es básicamente pues, lo que os decía, probar, probar, probar. Y a nivel genérico, ya no solo de retención, adquisición y monetización, a nivel genérico nosotros tenemos una serie de consejitos que siempre que nos preguntan pues, son los que respondemos, que podéis ignorar hábilmente. Este es el típico refrán de que mucho abarca, poco aprieta. Pues tal cual. Tenéis que entender, sobre todo si sois estudios pequeñitos y acabáis de empezar, que no tenéis ni los recursos, ni el tiempo, ni probablemente la experiencia que tiene una empresa grande. ¿Okay? Entonces, desde luego no vais a poder hacer todo lo que hacen ellos y muchísimo menos vais a hacerlo bien. Entonces, vosotros lo que tenéis que hacer es analizar los puntos fuertes y débiles de vuestra empresa o los puntos fuertes y débiles de vuestro equipo o incluso los vuestros propios y decidir, oye, pues me centro en esto que se me da bien y poquito a poco voy masticando lo otro y no intentar hacerlo todo. Para poneros otro ejemplo, nosotros cuando empezamos hicimos una red social de cada maldito juego. Entonces llega un punto en el que dices, no me da la vida. No me da la vida para publicar una actualización en todas las malditas redes sociales. Entonces al final las aunamos en Platonic Games y aún así hay veces que me tiro un mes sin publicar. Está mal, pero no se puede hacer todo, así que hay que ir priorizando. Esta nos gusta mucho, que básicamente, ya dejando de lado la coña, el fluir es una ventaja que tenemos con respecto a las empresas grandes. Nosotros no arriesgamos tanto como una empresa grande. Como no tenemos tanto que perder, pues es mucho más fácil pivotar. Si hay algún error y lo pilláis rápido, es mucho más fácil, con mucho menos tiempo, darle la vuelta a la tortilla y conseguir solucionarlo. Pero bueno, para esto hay que ser un tipo de persona abierto, que normalmente lo que pasa es que leemos mucho sobre cómo hay que hacer las cosas, nos obcecamos con que hay que hacerlo de esta forma y cuando no funciona nos bloqueamos y al final lo acabamos haciendo mal. Lo que nos viene a mi siguiente diapositiva, que es la industria en la que estamos ahora mismo es una industria muy pasional, pero no deja de ser un negocio y evidentemente son dos conceptos que no terminan de encajar del todo. Lo que nos lleva a que hay muchas veces que se siente un poco como una montaña de emociones. Hay veces que estamos en la cresta de la ola, que nos publican en todas partes, estamos destacados, la prensa nos adora, los jugadores nos adoran, nos creemos los reyes del mundo,
estamos en Twitter petándolo, damos un montón de charlas. Y al siguiente juego le has invertido el doble de tiempo, le has puesto el triple de amor, pero a la gente no le gusta y entonces te hundes y empiezas a preguntarte qué coño estoy haciendo con mi vida, este de aquí al lado ha hecho un juego peor, pero está ganando más dinero y ese tipo de cosas. Cuando estéis en la parte baja, que le pasa a todo el mundo, a nosotros nos pasa y yo creo que no conozco a nadie que no le haya pasado, lo que solemos hacer nosotros es seguir desarrollando. Me da muchísima pena ver a compañeros míos que empezaron hace muchos años a mi lado, ya sean empresas más grandes y demás, que al final pues, se han dado una hostia, han dicho lo de ser indie no es para mí y lo dejan porque es duro. Nosotros, si nos pasa eso, si tenemos un proyecto muy largo que nos está trayendo dolor de cabeza, hacemos jams, hacemos prototipos pequeñitos, cualquier cosa menos salir de casa. Seguimos desarrollando, porque al fin y al cabo se supone que es lo que nos gusta y es lo que queremos hacer el resto de nuestras vidas y es de la forma en la que aprendemos. Y para todo lo demás, Álvaro y yo tenemos al único y verdadero Dios, el Dios random, que el Dios random está para todas esas veces en las que todo funciona bien y no tienes ni puta idea de por qué, y para todas esas veces que funciona mal a pesar de que tú estabas convencido de que iba a funcionar bien, viene genial. Porque cuando te va bien dices, bueno, probablemente no me lo merezca, pero te lo agradezco. Y cuando viene mal es como, le echamos la culpa a él, porque no ha sido cosa nuestra, o sea, no tiene nada que ver. Y bueno, eso es todo. No sé si me he pasado de tiempo para preguntas, si no, como el networking va a durar una horita, me pilláis por ahí. He puesto mi Twitter y el de la empresa y eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguien tiene una pregunta? Justo iba a decir que yo sí muerdo, yo no sé cómo Sara. Sí, una pregunta. ¿En qué momento del desarrollo empiezas a incorporar lo que sería la difusión de lo que sería la promoción de tu juego, etcétera? Vale, el marketing, yo siempre a mis alumnos siempre les digo que el marketing de un videojuego es el 50%. O sea, es no más importante que el juego en sí, pero súper importante. Y normalmente yo recomiendo empezar a venderlo en cuanto tengas algo para enseñar. Es muy habitual que la gente tenga ideas y diga, hostia, me la van a robar, no la voy a compartir con el mundo porque es la mejor idea del mundo. No lo es. Nunca, de verdad. Todas las que tengáis ahora mismo no lo son. Así que compartidlas. Compartidlas porque la gente os va a dar feedback, vais a empezar a ver algo no solo de feedback, sino de ver si interesa, si tiene sentido la línea que está tomando, etcétera, etcétera. Así que en cuanto tengáis un poquito para enseñar, enseñadlo y a partir de ahí, marketing para adelante. Vale, muchas gracias. ¿Alguna más? Allá, creo. Hola. Hola. ¿Cuántos de ese millón de jugadores son de pago y cuántos son gratuitos? ¿Te refieres a cuántos me dan dinero y cuántos me dan dinero por publi? Sí. ¿Cuántos pagan al final? O sea, en Android nos paga, depende del juego, pero te voy a hacer una aproximación con Hop, que es el que más dinero nos da. En Android nos paga un 4,5% y en iOS un 4,5% y en Android un 1,7%. Y os parece poco, pero es la hostia. Está bien, sí, es un buen ratio. Gracias. Y aún así, solo por si te interesa, el 60% de los beneficios vienen de publi. ¿Algo más? Es que no veo una mierda. Buenas. ¿Cómo os enfrentasteis al momento en el cual sacas tu primer juego para móvil y no parece tener visibilidad? O sea, ¿cómo os enfrentáis a ese problema de coger...? En nuestro caso te diría que es porque tenemos mucho ego los dos. Nos queremos mucho a nosotros mismos y era en plan, va, si no lo petamos ahora, lo petamos con el siguiente. Pero sí que es verdad que te das una hostia. De hecho, para que te hagas una idea, con Sweet Scenes, que fue el primero, pusimos un personaje bloqueado y dijimos, cuando lleguemos al 1.000.000 de jugadores, lo desbloqueamos. Y yo creo que el primer año conseguimos 10.000, que era en plan, estábamos riéndonos, ya lo fuimos bajando, bueno, pues a 100.000, bueno, pues a 10.000.
y así se quedó. Y de hecho fue el primero y ahora mismo tiene solo, creo que es 300.000 descargas, sigue siendo el menos popular, o sea que es duro, pero se supone que es lo que quieres hacer, pues sigues haciéndolo. Lo que sí recomiendo yo siempre es, antes lo estaban comentando, hacer juegos pequeños, siempre. No solo porque se terminen, sino porque aprendes mucho más rápido, porque fracasas mucho más rápido. O sea que a mí los móviles me gustan mucho, por eso estoy haciéndolos. Juegos de móvil. No sé si te sirve como respuesta. ¿Alguna más? ¿No, verdad? ¿Sí, no? Podéis hablar, ¿eh? Gisela. Ya voy. ¿Eso es un sí o un no? No, ya ¿Alguna está, pregunta ¿no? más por aquí? ¿No? Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues esa era la cuarta ponente y en todo caso yo quiero hacer un recordatorio. Podéis ver nuestra página web womeningames.com, nuestro mail, nuestro Twitter de Mujeres en Juegos y nuestro Facebook. Queremos recordar que no solamente hacemos eventos mixtos, sino que también hacemos eventos no mixtos. Aparte también hacemos talleres, cursos, etcétera, etcétera. Hacemos un montón de actividades. Entonces, seguidnos, ¿vale? Y cada mes iréis viendo cada una de las actividades que hay ahí. Ahora, pues toca el networking, ahí, y ya os podéis levantar de la silla e ir por ahí. Muchas gracias a todos.